Suscríbete a la Panterita. Y capacidad de carga de hasta 1100 kilos. Ingresa a nissan.com.py y conoce otras versiones disponibles. Financiación propia del Grupo Garden. Esto es Nissan. ¿Qué sería del hombre sin lo más profundo de su corazón no descansaran la ilusión y la esperanza? La vida golpea y fuerte y nos aplasta, nos decepciona, pero la magia de la esperanza nos levanta cual ave fénix para resurgir de las cenizas de la decepción y convertirlo en optimismo, en alegría. Es por eso que hoy la querida albirroja vuelve a despertar la ilusión de un presente exitoso y la fe de un futuro soñado de estar en un mundial. Apostemos a un mañana diferente. Apostemos a una nueva albirroja que le sonríe a la gloria. Y Catuta. Hoy todos somos albirroja. Mega cadena de comunicación. Primero de marzo. Deporte total por las 7:80 AM. Primero de marzo. Deporte total. Deporte total. Primerísima en deportes. Está pelando Almirón, se mete Enciso para la Pantera, tiró. Pantera Morales, una bestia tremenda, una fiera inatajable dentro del área, en su debut con la querida albirroja. Tu selección, mi selección, nuestra selección. El marcador ahora, Paraguay 1, Ecuador 0. Adelante albirroja, adelante, peligrosa, ofensiva y veloz. Primero de marzo. Tanto que pedíamos por la Pantera, Jotita, y no defrauda, lesionado, sentido y todo, así lo vio el señor comentarista. No es humano la Pantera Morales, no es humano Morales. En una pierna termina definiendo al ángulo superior izquierdo del golero Galíndez. En una muy buena jugada de la selección paraguaya, una habilitación dentro de la medialuna para Morales. Con una pierna y rengueando, Morales se mete al área. Con la pierna lesionada remata la Pantera al techo del arco de Galíndez. Por Morales, Paraguay tempranito en el partido se pone en ventaja. Le está ganando a Ecuador por 1-0. El gol se produjo, Jaime. A los 9 minutos, primera etapa. ¡Qué emoción, qué alegría! Tanto apostamos por la Pantera Morales. No defrauda. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días, bienvenidos a una nueva emisión de Deporte Total, aquí a través de la 780M, Radio 1 de Marzo. Gran saludo a todos los amigos que nos acompañan a través de Mega TV. Llegó el día por fin. Había mucha ansiedad, la expectativa sigue creciendo. Todos queremos que sea a las 6 de la tarde, el momento donde Paraguay en Quito estará jugando frente a la selección de Ecuador. Habló ayer nuestro técnico Alfaro, como de costumbre, hablando muy bien, motivando, mucho
mucho juego mental para con los jugadores paraguayos en la previa a este combo extremadamente importante, porque enfrentamos a dos rivales directos en estas clasificatorias, y si nos sale bien este combo podemos estar muy bien posicionados en la tabla, mirando lo que será ya el último combo del año en el mes de noviembre. ¿Qué tal, Benicio? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Tano, Juan José, Gustavo, compañeros? Un cordial, fraternal saludo a la gente linda, noble y trabajadora del interior del país. Bueno, para empezar, prohibido pronosticar para vos hoy, Benicio. Te cortamos la posibilidad del pronóstico. Te escuché esta mañana, estuviste a punto. Estuviste ladeando, por suerte esquivaste, pero nada de pronóstico, porque hoy es el espíritu 1000%. No, totalmente de acuerdo menos con pronóstico. eso. 1000%, menos pronóstico. Sí. Pero digo yo, ¿qué hacía a las 8 de la madrugada haciendo radio control, hermano? Lo que yo me pregunto es qué hacías vos fuera de tu casa a las 8 de la mañana. ¿Qué tal, Gustavito? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Tano? Un saludo a la gran audiencia y que sea otro 10 de octubre para el país. Que sea otro 10 de octubre para el país. En Ecuador. Y en Ecuador. ¿Por qué eso, Benicio? ¿Vos sabés eso? No, la verdad que no, me tomó no sé, Gustavito. ¿No recordás qué pasó un 10 de octubre en el año 90, por ejemplo? En el año, en Quito. No. ¿Qué En pasó Ecuador. un 10 de octubre en el Ecuador. 90? Que sea una gran alegría para el país. ¿Qué pasó? No, En no, Ecuador. No. ¿Qué tal, Juan José? ¿Cómo te va? Bien, Tano, ¿cómo está? El saludo para vos, para Benicio, para Gustavito, para toda la audiencia. ¿Algo de Olimpia puede ser? No, ya metió él. No, ya metió, para el país, yo no metí. Que sea pinchó otro el 10 de octubre globo. porque fue un logro nacional y vamos a romper hoy ese mito sagrado. Logro nacional que se volvió internacional Sí, ya, y sudamericano. Sí, ya. En Barcelona. Pero me hice pues el tonto y pincho el No recordás. ¿Quién no voy a recordar? Vos a esta altura la vida. Dijiste todo. Acá, Primero dijo Gustavito. Y hacerlo el origen, ¿verdad? Dijo Gustavito. Y dijo 90. Entonces, hermano, ya está todo dicho. Me dio pues todas las pistas. Y el Día del Bombero también es el 10 de octubre en Ecuador. ¿Qué saben? A las puchas, estoy nomás tirando. Vamos ya hasta Quito. Están los muchachos. Luis Enrique, Jotita, buen día, bienvenido. ¿Cómo están? Buen día, Tano. Un saludo para la audiencia de 1 de marzo, a los televidentes de Deporte Total, a todos los compañeros. Veo a gente que no acostumbro a verlos mucho trabajando, pero un gusto tenerlo a Benicio, a Juan José ahí junto a vos y a Gustavito. Nosotros aquí en la altura de Quito, aquí con Jotita ya nos ven prestos para irnos al estadio. Estamos prestos para irnos a la cancha. Vamos para ir a retirar nuestra credencial y ya vamos al estadio. Y nosotros vamos a ir con ustedes imaginariamente. Y bueno, imagínense que gracias a estas gratas visitas aquí tenemos lluvia en nuestra ciudad capital. O sea, evidentemente que el pronóstico muchas veces no falla, ¿no? Y contarle que a las 8 de la madrugada estoy acá ya en la radio. Por eso la lluvia copiosa que tenemos, justamente. Porque Benicio hoy madrugó para laburar ahí con Gemadi y con todo el equipo. Jotita, ¿cómo estás? Bien, Luis Enrique, un cordial saludo para todos los compañeros, para Tano, para Gustavito, para Benicio, para Juanjo. Bueno, todos esperando algo que nunca ha ocurrido, ¿verdad? La victoria de la selección paraguaya por clasificatorias aquí en Quito, ya que algo que nunca se ha dado también en Asunción, la presencia de Benicio y Juanjo trabajando, puede dar un buen indicio para el día de hoy. Evidentemente que estamos hoy para hacer historia. Sí, eso señor. es categórico. No, Vos laburando temprano, Juan José fuera de la cama. Hoy tenemos que romper ese maleficio que se llama Quito. Y sobre todo después de escucharlo de vuelta a nuestro entrenador, la motivación sigue creciendo, ¿verdad? Claro. Ya no importa qué equipo ponga. No. ¿Por qué? Porque el mensaje está instalado. Eso. No sé cómo ustedes sintieron en Quito. Bueno, ayer, por ejemplo, yo me puse en contacto con alguien hora de la noche y me decía que el ambiente era impresionante. Y ahí estábamos intercambiando un poco opiniones y decíamos, bueno, eso tiene directa relación y tiene mucho que ver el combo anterior. A quien le hemos ganado en Asunción, el punto que hemos traído de Montevideo, hace un entorno, una atmósfera favorable para la selección paraguaya. Esa es la realidad. Me decían de que el ambiente es sencillamente extraordinario, que Sandes prácticamente ya es uno más del grupo, como si ya fuese convocado hace 2 o 3 años atrás. El ambiente en la selección es sencillamente espectacular ahora. Ojalá que eso, con juego,
con la entrega ante Brasil, ante Uruguay, sumándole un poquitito más de lo futbolístico, me parece que hoy tenemos posibilidades de puntuar aquí en el estadio de la Liga de Quito. Muy bien, Jotita, acá discutimos, comparamos en su momento, fue la idea que lanzó Luis Enrique también, el equipo de cada uno, según nuestro parecer, nuestro criterio, un montón de detalles, ¿verdad? Y yo tengo la fuerte versión de que finalmente, hermano, el teléfono rojo funcionó, contacto directo con Gustavo Alfaro, y Paraguay podría jugar con línea de 5, Jotita, Luis Enrique. Bueno, esa es la información que manejamos nosotros aquí. Sé que ahí por Paraguay se maneja línea de 4. Nosotros estamos aquí en Quito y la información de buena fuente que nos brindó anoche con Jotita de por medio es que juega con línea de 5. En principio es un lindo tema que metimos en la mesa. Claro. Recordad que los días anteriores, sí, señor, incluido Gustavito en la mesa, debatíamos si era línea de 5 o línea de 4, ¿verdad? Yo creo que hay una sola variante si es que se juega con línea de 4, el ingreso directo de Villasanti y la salida de Valbuena. Para nosotros es línea de 5, Jotita, hasta ahora. Sí, yo tengo la información anoche justamente, me había pasado el dato de que se juega con línea de 5. Es más, me dijeron de que ha entrenado esa línea de 5 y que le ha agradado bastante. Ella tenía en mente más o menos la estrategia. ¿La estrategia cuál es? Y ser un equipo corto, un equipo de darle pocos metros cuadrados a Ecuador para que pueda aprovechar, evitar de que ecuatorianos se metan entre líneas, cubrir todo el ancho de la cancha. Recordemos que este estadio, el estadio de la Liga de Quito, tiene el pasto bien cortito. Hoy el ambiente está bastante húmedo aquí porque ha amanecido con una pequeña llovizna. Cancha rápida, eso es categórico. Y lo que pretende Alfaro es armar un equipo corto, ¿verdad? Sin darle muchos espacios a Ecuador. Yo tengo la información de línea de 5, con 2 volantes centrales, 2 volantes por fuera otra vez, un 5-4-1 bien marcado, y con Alex Arce como único referente de ataque. Ahora, esa cancha rápida, tenés razón, pero hay una gran ventaja, creo, Jotita, en este aspecto, ¿no? De que nosotros aprendimos rápidamente con Alfaro en estos 2 partidos, en Montevideo ante Uruguay y aquí en Asunción ante Brasil, eso que estás mencionando, convertirnos en un equipo corto, a punto tal que superamos esa utopía de equipos anteriores jugando con pelotas largas, dividiendo permanentemente. Y otro detalle, no tener más de 10 segundos el control y la administración de la pelota. En ese sentido, progresamos tanto que el público cantó olé en determinados momentos del partido, nada menos que ante Brasil. Y yo creo que en ese aspecto dimos un paso gigantesco para, jugar también esta tarde-noche con este aspecto, con la necesidad y la impotencia, la ansiedad de un equipo ecuatoriano si encuentra un rival bien cerrado y no puede penetrar. Sí, no, categórico. Ahora hay que ver qué tan desesperado puede estar la selección ecuatoriana, ¿verdad? Ellos están por encima de nosotros en la tabla, lógicamente que la obligación es de ellos porque juegan de local. Yo particularmente creo que un empate a ellos no les va a dejar conforme porque van a resignar puntos jugando de local, claro. Y sobre todo por el próximo rival que tienen este mismo combo. Hacer por ahí un punto de los 6 no va a ser un buen número para Ecuador. Para nosotros sí, el punto nos va a servir, es algo que tenemos que saber administrar. Los primeros 20 minutos de partido de visitante van a ser fundamentales, el mantener el 0 y después ver cómo se desarrolla el trámite del partido, cómo funciona esa línea de 5 con los carrileros, ir modificando tal vez, moviendo algunas piezas, pero la ansiedad, yo no sé, yo creo que Ecuador con Becaché se va a tener esa tranquilidad, la paciencia para ir trabajando el partido y a sabiendas de que los últimos 20 minutos de partido pueden ser importantes por el desgaste que te da la altura. Ahora, se conoce que probablemente entonces la tendencia es que juegue con línea de 5. ¿Se puede hacer nombres? Sí, claro. Yo tengo Gatito, Valbuena, Gómez, Alderete, Cáceres por derecha y Sandes por izquierda, Damián Bobadilla con Cubas como volantes centrales,
dos volantes más adelantados que van a ser Almirón y Enciso, y como único punta Alex Arce. Y el otro equipo que estaba, que es la línea de 4, es con Gatito en el arco, Juan Catao, Gómez, Alderete y Sandes, Bobadilla, Cuba y Villasanti, Almirón, Enciso y Arce. Porque en principio se hablaba de la presencia de Galarza en la mitad de la cancha y la posibilidad que arranque Pita con Arce arriba, ¿verdad? Sí. Pero el dato que maneja Jotita es que también me insinuaron. Ustedes se percatarán, lo que están viendo el programa por televisión, o ustedes, compañeros, que cada tanto estoy mirando el celular, esperando el retorno simplemente para ratificar el equipo que dio Jotita o para confirmar un cambio de figura. Repetimos, en principio para nosotros es línea de 5. Asimismo, simplemente habría una sola modificación y reiteramos, es la presencia de Valbuena o Villasanti. Ahí estaría la duda, particularmente la información, y ustedes están en el lugar de los hechos, no podemos discutir eso absolutamente nada. A mí me hablan de una línea de 4-4-2. Simplemente, y hablamos lo de la presencia de Pita, era por la situación de que Enciso no ha trabajado de manera normal en ese primer día que ha llegado. Por eso recordarán que habíamos mencionado que Enciso se había sentido mal y Isidro Pita ha trabajado en reemplazo de Enciso en ese momento. Yo lo tengo a Alex Arce y a Julio Enciso como referentes ofensivos. A Bobadilla por derecha, un poco raro. Andrés Cubas, Matías Villasanti y Miguel Almirón en esa línea de 4. Buscando un poco de media cancha para arriba. Esa es la información por lo menos que me pasaron, pero lógicamente ahí en Ecuador está la información. Y tenemos las placas de los equipos que estamos analizando justamente. Podemos poner en pantalla en uno de los cuadros, por favor, la línea de 4. Bueno, Alfaro habló ayer, le consultaron sobre el tema del lateral. Y él, por ejemplo, no aseguró como lo había hecho, por ejemplo, con Gatito o con Pita en el combo anterior. Es más, creo que él ratificó esa duda que podía tener por el costado derecho en defensa. Porque si armamos una línea de 5, y yo no lo veo ahí a Velázquez. No lo veo a Velázquez, sí lo veo a Cáceres. O sea, si él estaba convencido, me parece, del sistema, creo que lo iba a mencionar a Cáceres, ¿verdad? Y tampoco habló del sistema, tampoco una cuestión de... Llegamos a hablar tan en una línea de 5 con Velázquez por la raya. No. Llegamos a hablar en su momento. A ver, ¿cuándo? No, llegamos a hablar, a analizar en su momento, digo. No. Cuando estaba esa duda si jugaba Velázquez. ¿Contra Brasil hablamos? No, lo puso Benicio. Pero Velázquez no. Velázquez no, de la línea de 5 no. Sí estaba en el equipo de inicio, siempre estuvo Velázquez, incluso con la línea de 5, pero para mí la línea de 5 es claramente él hace un equipo para salir por los costados, con Sande y con solamente Cáceres. Para salir, sino es para protegerse, porque nosotros recibimos ayer la información de que podría ser también una línea de 3 el equipo ecuatoriano, un 3-4-3, con mucha gente, sí. Justamente te iba a mencionar eso, la idea de Cachese es poner línea de 3 más que el día de hoy. Va a jugar con Estupiñán como carrilero por izquierda, va a jugar también con extremos. Plata está para arrancar, Sarmiento no. En el Valencia va a ser el referente de ataque. Entonces, para ir recordando un poquitito aquella famosa frase del sistema espejo, ¿verdad? Por eso yo creo que Alfaro se inclina a jugar con una línea de 5 en el fondo e ir en el mano a mano con los carrileros de él, con los carrileros nuestros y los extremos, con los toppers, ir moviendo un poco esa pieza de ajedrez al repetir o por lo menos al espejar el sistema y el formato que va a utilizar de Cachese. Sí. Cachese está para arrancar también con una línea de 3. O sea que te estamos escuchando muy en el fondo, Jotita. No sé si podemos redireccionar un poquito el micrófono. De paso, quiero decir de que vamos a ser el único medio con presencia de relator y comentarista en Quito. Así que hoy lo vas a vivir en las 7:80 AM como si estuvieras mirando por televisión la transmisión de Deporte Total. Así que invitados todos para compartir nuestra previa ya a partir de las 4 de la tarde de manera ininterrumpida, pero en realidad la previa ya estamos arrancando. O sea, en este momento. pero ya arrancó con la presencia de la mañana. Bueno, aunque usted no lo crea, sí, ya arrancó la previa a las 8 de la mañana con Benicio. Ahora, en el equipo de Gemavi. Gracias. Lo que quería compartir con Jotita, consultarle.
Acá nosotros manejamos la información, Jotita, Luis Enrique, que también Colombia, el técnico de Ecuador pondría a Galíndez en el arco. Y en el fondo, Félix Torres, William Pacho y Piero Hincapié. Preciado, Alan Franco, Caicedo y Estupiñán. Gonzalo Plata, Valencia y Alan Minda. Es la configuración de Ecuador que manejamos acá en Asunción, Cotita y Luis Enrique. Es la misma con la que amanecimos nosotros el día de hoy. Ajá. Por eso te hablaba de esa línea de 3. Sí. Ellos hablan de una línea de 3 con 4 en el medio y 3 arriba. Nosotros que hablamos de una línea de 3 con 2 carrileros, por ejemplo. Bueno. Ellos hablan más de 4 volantes y 3-4-3. 3 extremos. Claro. Sí. 3-4-3. Sí. Y yo, o sea, que yo quería, lo comenté ayer, le quería consultar eso al colega ecuatoriano, pero muchas veces en la cancha no se ve, ¿verdad? Un movimiento así, da la sensación que... Pero yo vi contra Perú que hizo este sistema, ¿verdad? Y a Perú le terminó ganando 1-0, ¿verdad? Con un gol creo que a los 10-15 minutos de la etapa complementaria. O sea, tampoco lo pasó por encima. Que no jugó bien. Tampoco lo pasó por encima del equipo peruano, que está realmente hoy en el fondo de la tabla de posiciones, pero en fin, esa es otra cuestión, fue otra historia. Lo importante es hoy. Ahora, ¿qué beneficios podemos llegar a tener con la línea de 4 o con la línea de 5? Yo no sé si la duda de Alfaro es, porque sería una duda existencial, que vos no tengas definido tu sistema. Entonces, no creo que la duda sea o Villasanti o Valbuena, ¿verdad? En todo caso, debería ser una duda de jugadores en la misma posición con características diferentes, pero que esté dudando en su sistema no creo. No creo. Él está definido, más bien estas son dudas periodísticas nada más, porque a Gustavo Alfaro ya tiene del equipo. No, pero totalmente. Lo único que sí es línea de 3 y va a jugar con Juan Cáceres, o sea, con 2 laterales de oficio, 2 carrileros, en función de carrileros, 2 laterales de oficio, como el de Sandes por izquierda y Cáceres por derecha. A mí me gustaría que el stopper por derecha sea Gustavo Velázquez. Sí, porque Velázquez no puede estar demasiado importante en el juego aéreo, demasiado importante en nuestra área y en el área del equipo rival. Y ojo este detalle, la jugada de táctica fija, hoy con la potencia que tenemos, puede definir el partido a favor nuestro. Es la impresión que ellos tengo. También, Sí, ellos también tienen una gran estatura. Los centrales, por ejemplo, son como 2 catedrales. Ojo, sí, Torres tiene buena estatura, Pacho ni hablar, Hincapié también. Sí, señor, Hincapié. Sí, los 3 del fondo. Sí. Y de por ahí, si vos decís estatura, bueno, Cáceres no tiene estatura, Sandes tampoco, pero tener 3 Matungos atrás, ¿verdad? Bueno, Gómez no tanto, pero el salto que tiene Gómez es único. No, Sandes tiene muy buen juego aéreo. Ahí, por eso, así, no, sí, pero Sandes... decía más Benicio que su estatura por ahí mirando, comparando, pero tampoco, Velázquez tampoco no es un tipo de 1,90 m, no. Pero te salta bien, tiene oficio. Sí, claro. No, pero si vos lo metés a Velázquez, perdés a Valbuena. Sí, claro. O sea, igual, claro. Es un cambio de hombre, o sea, no estás perdiendo. Valbuena tiene un buen juego aéreo también. Claro, ahora, claro. por ahí tiene el juego aéreo. Yo no digo que yo no hablé de pérdida. Yo lo que digo nomás, para mi paladar, prefiero a Velázquez como stopper por derecha y no Valbuena. Eso nomás dije. No, pero vos puntualizaste el juego aéreo. Por eso nomás yo te retruco eso. Bueno. ¿Verdad? Porque Valbuena también tiene juego aéreo. Sí. Y aparte también te da la experiencia, el liderazgo, todo ese tipo de cosas. Aparte, ¿cómo no saca Cáceres después del gran partido que hizo? ¿Verdad? No, pero él no está hablando de Cáceres, él está hablando del stopper. Y bueno, aquí lo ha sacado Valbuena. Claro, y es lo que te está planteando. Sí. Él lo pone a Velázquez en vez de Valbuena. No, Velázquez de carrilero no. No, por una cuestión de paladar nomás, Juan José. Stopper por derecha. De paladar nomás es lo que digo. Yo voy con Benicio en el tema de Velázquez por el stopper, más allá del juego aéreo, que para mí Valbuena también tiene muy buen juego aéreo. Yo creo que Velázquez tiene más velocidad en espacio corto, en velocidad larga. En ese aspecto le saca ventaja. Y para mí, en el gusto, en el paladar futbolístico, como dice Benicio, yo quiero stoppers que sean rápidos. Sí, es cierto eso. Alderete tampoco es muy rápido. Alderete es medio... Más tiempista.
Sí. No, pero acá pues la idea es ser un equipo corto. O sea, no deberían encontrarse nuestros defensores en campos tan amplios, ¿verdad? Claro. En teoría. Y tener un equilibrio en la salida también, porque con Alderete vos tenés un poco de salida. Con Velázquez, en cuanto a salida de por ahí, sí. Sí, pero tampoco Valbuena te da. Valbuena es un hombre que divide también. Pero vos sabés, Tano, que se fue acomodando. Al principio le iba mal a Valbuena por abajo, pero después como que se fue acomodando en los últimos años. Pero lo importante es el concepto ahora. Jotita, Luis Enrique. Lo importante es el concepto que logramos, Tano. ¿Sí? Eso que no teníamos antes como identidad. Eso es lo que quiero enfatizar yo. Es que ahora ahí cortito nomás jugamos. Paradito, triangulamos, circulamos, rotamos, tenemos la pelota. Y eso en la altura, que hagamos correr la pelota en la altura y no el hombre, es un detalle no menor. Considero así. Sí, es que tenemos que tocar. Sí, hoy se tiene que llegar en bloque. Sí. Vamos a enloquecernos. Vamos a aguantar si es que no tocamos. No. Y con pelota, si vivimos permanentemente en la transición, como le gusta decir a usted, defensa-ataque, lo vamos a matar lo de arriba. Sí, y no va a faltar ese combustible en los minutos finales. Sí, señor. En el segundo tiempo, ¿verdad? Entonces acá hay que dosificar y hay que buscar el juego asociado, no hay de otra. Y quería saber nomás, ¿cuál es la expectativa que ustedes palpan ahí en Quito referente a las posibilidades de la selección ecuatoriana? ¿Qué dicen? ¿Que están por encima de nosotros? ¿Hablan con superioridad o tienen su cautela también? Los colegas, por ejemplo. No, son bastante respetuosos. Están muy lejos de otros hinchas, de otras selecciones, ¿verdad? ¿Y los colegas? Es una... ¿Cómo? ¿Y los colegas, perdón que te corte, y los colegas que son así sobrios también o...? Sobrios. Lo que pasa es que ellos no quedaron conformes con la victoria, o sea, no con la victoria, con el rendimiento de esa victoria ante Perú. Ellos sienten que todavía le falta a esta selección ecuatoriana, ¿verdad? Que no es la selección ecuatoriana de Alfaro, por ejemplo. Le tienen una cierta esperanza a Becachese, de que es un entrenador joven, moderno, pero como que todavía no le convence a ellos lo que ha mostrado Ecuador con Becachese, pero que tienen la esperanza de que pueda mejorar en lo futbolístico, ¿verdad? Son muy respetuosos, ellos también esperan una victoria hoy de su selección. Yo estaba viendo un poquitito algunas páginas de apuestas, por ejemplo, y Paraguay paga 6 y Ecuador paga 1.40. Ahí te das cuenta un poco la diferencia que hay. Claro. Es que ellos no son talibanes como vos. Ellos, por ejemplo, no van a decir como vos decir Perú no existe y esa cosa. No, pero eso ya quedó en el pasado. No vaya a mirar siempre el retrovisor, Tano. No son talibanes como vos. Ahora, vamos a escucharlo a Robert. ¿Qué ahora? No, después de Robert. Vamos a escucharlo a Robert y después seguimos. Vamos a volver hasta Quito. Y si no, hay que pagar los viáticos ahí de... ¿Qué? ¿Eso no es reclamo? No. Eso no es reclamo. Va con onda, Gotita, va con onda. Dale, Robert. 13 Leones te trae la novedad de la temporada, un trago en lata listo para tomar, hielo conservadora si está listo para encarar todo lo que surja. Encontralos en sus sabores ron pomelo y ron frutos rojos, bajos en calorías y sin azúcares. 13 Leones, no dejes para mañana lo que podés farrear hoy. Si tu equipo se quedó con el campeonato y vos con el dolor de rodilla, ello Pushbe Quitadol, tenés Forte Plus, Gel, Flex, Rapid y todas las presentaciones que podés necesitar para cualquier tipo de dolor. Su acción eficaz y segura te brinda un alivio total. Por algo es la marca de ibuprofeno preferida por los paraguayos y fue nuevamente reconocida como el Top of Mind. Para cada dolor hay un Quitadol, así que no te olvides, ello Pushbe Quitadol es de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. La maquinita, Blanquita o la nave, todas se merecen un mimo después de todo lo que nos ayudan día a día. Por eso adquirí la póliza premium de Acepasa y llévate un voucher de 400.000 guaraníes para equipar tu vehículo como más te guste. Acepasa Seguros, dale cariño a tu auto. La hinchada de la parrilla lo sabe, no hay asado sin choriqueso Chorti. Que tus encuentros parrilleros sean completitos, solo depende de una cosa, claro, del choriqueso Chorti. Ya sea en una reunión familiar o entre amigos, disfruta siempre del mejor choriqueso, el auténtico, el original, choriqueso Chorti, con la calidad de la cooperativa Chortizer. Hoy queremos hablarte de uno de los integrantes de la familia Hipogloss, la crema protectora Hipogloss Cuidado Diario. Utiliza en cada cambio de pañal para evitar la dermatitis en la piel de tu bebé. Hipogloss calma, hidrata y regenera la piel de tu bebé gracias a su componente de aceite de almendra y manteca de karité. Somos Hipogloss, la familia más completa para la dermatitis del pañal y la cicatrización de heridas.
Muy bien, 11:59, estamos de vuelta. Bueno, estamos analizando los dos equipos. Estamos teniendo en pantalla el equipo con la línea de 4 y ahora fijémonos en esa línea de 5, ¿verdad? Porque cómo han cambiado los tiempos, Benicio, Gustavito, Juan José y Jotita. Porque en otra época nosotros mirábamos y no era el equipo de nuestro agrado, nuestro paladar. Ya nos cortamos toda la vena con una raqueta de Pechi, ¿verdad? Que no sé cuántas raquetas ya le sacaste vos. Y hoy, en vez de cuestionar, tratamos de leer entre líneas lo positivo, ¿verdad? Sí. Porque a mí, por ejemplo, no es mi equipo, pero esta línea de 5 a mí me encanta. De hecho, que cuando no sé si había planteado en su momento Luis Enrique o Jotita, yo le dije, y no podemos descartar con Alfaro, porque Alfaro es un entrenador que tranquilamente te puede pasar de la línea de 4 a la línea de 5. Cuando debutaba y nos acordamos del partido ante Brasil de Copa América que le hizo a Costa Rica. Claro. Que tiene generalmente este entrenador preparar cosas puntuales de acuerdo a las características del rival. Así mismo, sobre todo cuando son rivales muy poderosos. Y eso pasó sobre el perfil derecho, digo. Cuando en Montevideo apuesta a Velázquez. Y en Asunción dice, no, Velázquez no. Vamos a ponerle a Cáceres, que tiene el oficio del lateral. ¿Por qué? Porque sobre ese perfil se tiraba nada menos que Vinicius. Pero fíjense pero él lo adelantó, en esa conferencia de prensa lo adelantó que el lateral a lo mejor va a ser diferente. Él llegó a mencionar. O sea, bien estipulado y bien sincronizado lo que venía pensando. Pero perdón, Juan José, al margen de los detalles, como dijiste recién, Tano, de que tal o cual figura o tal o cual jugador, partimos siempre de una nueva realidad y de una nueva premisa, en positivo, porque nos contagia lo que yo digo AMP, ¿verdad? Esa actitud mental positiva, porque le damos un crédito blando, como dirían los bancarios, los bancos, le damos un crédito blando a Gustavo Alfaro, ¿verdad? Y entonces siempre buscamos el saldo positivo de la decisión que eventualmente pueda tomar. Es que se ganó ese crédito, profe. Se ganó ese crédito, claro, bien dicho. ¿Por qué? Se ganó ese crédito. Los nombres se transformaron en hombres. Sí. Anteriormente los nombres no aportaban. Y hoy empiezan a aportar. Fíjate, Jotita, fíjense muchachos, tenés también la placa ahí en pantalla. Con este equipo que hizo producción, con esta línea de 5, ¿verdad? Podemos llegar a tener, porque acá pues tenemos que defendernos bien primero. No es acá una cuestión de hacerse de los machos, de los Tarzán y querer ganar. No, todos queremos ganar, pero primero lo primero. Primero tenemos que defendernos bien. Pero fíjense en esta placa, nosotros podemos llegar a tener una triple marca prácticamente por los costados, ¿verdad? Porque por delante de los stoppers están los carrileros. Y después algún que otro trabajo de sombra te puede hacer Almirón y Enciso. O sea, por lo menos por los costados aparentemente podríamos llegar a estar cubierta. Ahora, si te entran por el medio, por una cuestión de juego interno, por calidad técnica, porque te hace pared, y ya será una virtud del rival también que obviamente juega, ¿verdad? Claro. Pero por lo menos si estamos bien parados, si estamos ordenados, y podemos intentar. Porque hay una cuestión, y te doy el pase, Jotita, ahí en Quito. Porque hay una cuestión en esta, como rasgo, digo, como perfil de esta selección ecuatoriana. Los laterales, Preciado por derecha y Estupiñán por izquierda, tienen el hábito de convertirse, según la salida del equipo, la transición del equipo, en verdaderos extremos, ya sea por derecha o por izquierda. Sí, categórico, pero fíjate también lo que mencionaba el Tano, lo de la triangulación por los costados. Esa misma triangulación podés hacer por el centro, porque si te fijas, por ejemplo, ahí con, por ejemplo, Cubas con Sandes y Alderete, ya podés armar un triángulo para evitar que un hombre se te ponga entre líneas. Sí. Lo mismo podés hacer con Bobadilla, con Gómez y con Balbuena, o con Cáceres, Balbuena y Bobadilla, si le sumás al Almirón también. O sea, hay triángulos en todo el sector del campo de juego, ¿verdad? Que es lo que muchas veces pretenden los entrenadores. Sí. Y esto va a imposibilitar, me parece a mí, la posibilidad de que Ecuador ponga jugadores entre líneas. No va a jugar Kendry Páez, que es un media punta, que ha probado también Ecuador en algún momento con un 4-2-3-1 y ha utilizado como una de sus virtudes ponerlo a Kendry Páez como hombre de media punta por detrás de los volantes centrales.
Pero hoy, al no tener ese hombre entre líneas, Paraguay creo que lo va a poder controlar con esa línea de 3. A Ener Valencia lo va a poder controlar, a Plata, con este sistema de línea de 5 en el fondo. Tranquilamente le podemos hacer un equipo muy corto y complicado de Ecuador. Su gran partido ahí ya ante Uruguay, ante Brasil, hizo de que de por ahí entre un poco esa duda para nosotros, ¿verdad? Y le saque lugar a Villasanti. Porque si vos te pones a pensar con Bobadilla, ¿cuál es la diferencia entre Bobadilla y Villasanti? Yo creo que los dos pisan en el área. Bobadilla tiene mejor pegada, pero después está lo otro, que Villasanti tiene mejor marca, para mí al menos. Pero hoy, pero para mí, hoy Bobadilla es uno. Fijo, no, por eso digo, se ganó su lugar. Es del paladar, se mandó dos partidazos. Es del paladar de Alfaro y él lo vio. Sí. Ese partido que jugamos, yo creo que Bobadilla se ha ganado la posición en ese partido que en la Copa América que ha hecho Paraguay frente a Brasil. Ahí se ha ganado porque Alfaro estaba plenamente... Alfaro vino confiado y con la mente ya puesta que Bobadilla iba a ser uno de sus volantes. Ahí Villasanti estaba en esa duda. Y al salir Cuba, Villasanti fue la primera opción. Porque no se olviden de que en el amistoso que lo pone Garnero ante Chile, Bobadilla entró muy mal. Y todo aquí dijimos... Es que todo el equipo estaba mal. ¿Verdad? Pero digo, se empezó a ganar su lugar a base de rendimiento y fue muy cara dura. Porque se animaba, le pegaba al arco, no tenía miedo de nada. Solamente lo que yo digo es que de por ahí, con esa experiencia, y Villasanti un poquito más combativo, creo yo, que Bobadilla. Pero acá hay una realidad. Tenemos un presente diferente de la etapa anterior, de la etapa anterior. Y la disquisición que hizo recién Tano, muy importante. Hoy son hombres, no son nombres. Y eso tiene un significado muy profundo, es lo que quiero señalar. Ahora, ¿cuál particularmente está ese término de moda? ¿Cuál es tu sensación personal en base al contexto que te está llegando, informaciones, ideas, ahí directamente in situ en la capital ecuatoriana, Jotita? ¿Qué sensación a vos te causa? ¿Qué posibilidades tenemos realmente? La sensación de quién. Sí, la sensación tuya, tu percepción, en base, mezclando un poco, el paraguayo, el hombre, el periodista y todo lo que te rodea ahora, porque ahí pues tenés el contexto de la información. Yo tengo mucha esperanza, la verdad. Sí. Yo estoy muy confiado, creo que ese primer combo que hicimos le dio una inyección de confianza a una selección que era lo que necesitaba. Llegó un entrenador que ordenó mucho en poco tiempo, que le transmitió a los jugadores la confianza que ellos necesitaban para soltarse. Lógicamente que futbolísticamente tiene trabajo Alfaro, y él lo había dicho en aquella presentación cuando se hizo oficial su llegada a la Asociación Paraguaya de Fútbol. Él dijo, para armar una selección fuerte, buena, mínimo un año, este va a ser el tercer partido de Alfaro. Pero yo creo que él ordenó mucho en poco tiempo, nos ha devuelto un poco esa ilusión, esas ganas de poder ser una selección competitiva. Y hoy no vamos a jugar tampoco ni contra Argentina, ni contra Colombia, ni contra Brasil, ni contra Uruguay, respetando a Ecuador, lógicamente. Pero creo que Ecuador está un escalón por debajo de ellos. Es una selección complicada, que tiene muy buenos jugadores. Pero por lo que hicimos ante Uruguay y Brasil, yo me siento con confianza. Aún admitiendo que vamos a tener esta tarde noche dos adversarios, Jotita. Uno, el equipo ecuatoriano, que bien lo dijiste, tiene un buen fútbol, es un equipo ordenado, tácticamente hablando, ¿sí? Y el otro adversario, la altura, que si lo podemos administrar racionalmente, inteligentemente, nuestros esfuerzos, tenemos muy buenas posibilidades, como mínimo no perder, que ya es un triunfo moral. Sí, coincido, pero creo que ellos también van a sentir el tema, porque fíjate que Pacho hace bastante tiempo que juega en Europa, y Capié también. Buen enfoque. Y no es que porque no es que vos naciste aquí en Quito y vas a jugar a Europa un año y al año volvés a jugar a Quito y como naciste acá no lo sentís. Eso no es cierto. El cuerpo se va adaptando a la atmósfera en la que vive. Claro.
yo creo que ellos también lo van a sentir. No tal vez en el grado en el que lo podemos sentir nosotros, pero lo van a sentir también o lo pueden sentir también. Yo me quiero ir un poco salvando la distancia del escenario, del momento. Ecuador, en las clasificatorias pasadas con Alfaro, cuando fuimos a Ciudad del Este, ellos llegaban con una selección que estaba a un puntito, a unos pocos puntos de clasificar al Mundial, y nosotros lo superamos. Hoy tal vez nosotros mejor futbolísticamente. A mí me da esa sensación y por eso te decía, tengo la esperanza de que podamos puntuar aquí en Ecuador, que sería para mí muy, pero muy bueno. Sí, después lo vamos a estar escuchando a Alfaro, ¿verdad? Una vez que los liberemos a ustedes para que vayan preparándose al almuerzo y obviamente el camino al estadio, Jotita, pero me viene nomás a la mente porque todos nos habíamos preguntado, ¿verdad? ¿Por qué esta estrategia de ir tantos días cuando generalmente lo aconsejable es llegar en el momento? Y Alfaro contó el por qué, cuál es su pensamiento. Dijo, no, para aclimatarse se necesita 21 días como mínimo, ¿verdad? Lo que siempre se comentó. Sí, científicamente comprobado. De que había tenido esa experiencia con Boca, entonces él se queda con esa idea. Rompió todo el misterio, todas las preguntas que nosotros nos hacíamos. Claro, totalmente, o sea, explicó. A lo que voy es de que evidentemente, Jotita, cada paso de nuestro entrenador está extremadamente estudiado. Aquí no hay ningún... Perdón, Tano, ¿qué dijo al respecto? Dijo, contó de que él había tenido... Primero comentó de que lo de la altura no es un mito, es una realidad. Que para aclimatarte realmente necesitas entre 21 y 28 días, ¿verdad? Para aclimatarte realmente. Entonces después comentó la historia, la vivencia que tuvo con Boca, 2019, ¿verdad? Para ir a ganar incluso en Quito, ante un gran equipo como era la Liga de Quito, y también comentó otras facetas. Entonces yo digo, a la pucha, este señor sabe. Y si no sabe, estudia, lee. Dijo de que habló con fisiólogos, dijo de que habló con entrenadores, habló con jugadores, habló con preparadores físicos para llegar a la conclusión de ir unos cuantos días antes. Pero lo más importante, por sobre la altura, dijo de que el balón, el recorrido, el golpe a la pelota, no lo podía practicar en el llano. Sí o sí tenía que tener a los jugadores en la altura para que ellos puedan acostumbrarse al golpe del balón. También dijo, Tano agregó esto, que si él, como él ganó el partido 3-0 en esa ocasión, si perdía 3-0, igual él volvería a hacer lo mismo y no importaba si lo escrachaban en una plaza pública. Sí, también tiró eso. Sobre el particular, Jotita, tenemos esta parte para compartir con ustedes y también con la audiencia. Con respecto a la altura, no, porque hay distintos tipos de alturas. Obviamente que no es lo mismo estar en La Paz o estar en el Alto, como le toca jugar a Colombia en esta oportunidad. Hay alturas que obviamente afectan en determinadas circunstancias, pero que de pronto no exigen una demanda aeróbica mayor que la que normalmente puede exigir una determinada altura. Esto para nosotros no es nuevo, o sea, vivimos jugando en un montón de circunstancias cuando estaba en el fútbol argentino, ya sea por Copa Libertadores o por Copa Sudamericana, tener que ir a jugar de visitante. Me ha tocado estar siempre la mayor parte de mi carrera en la altura en condición de visitante, y también la he tenido a favor cuando he tenido el privilegio de trabajar aquí en Ecuador. Entonces es como que he estado en los dos lados del mostrador en ese aspecto. Me ha tocado una vez, hace unos años atrás, cuando dirigía Boca Juniors, tener que venir a jugar en cuartos de final contra Liga de Quito. Y obviamente que también vine mucho tiempo antes y se cuestionaba el tema de por qué se había venido tanto tiempo antes, lo que la altura podía significar y todo lo demás. Pero esto no es una decisión voluntaria de que venimos porque venimos, sino que hay consultas médicas, hay consultas con fisiólogos, hay consultas con preparadores físicos, hay consultas con especialistas en la materia. Y obviamente para acostumbrarse a cualquier altura de cualquier tipo que usted tenga, necesita entre 21 y 28 días. Entonces eso es imposible en cualquier escenario de altura que usted quiera poder llegar a realizar. Acá, si usted no permanece más de determinada cantidad de tiempo, los efectos de la altura en el metabolismo no le afectan. Pero hay detalles que hacen hacia lo que es la velocidad de la pelota que es imposible poder recrearla en el llano. Ahora, ¿eso le va a hacer ganar el partido? No.
No, en absoluto. No. En aquella oportunidad con Boca nos tocó ganar el partido. Pero en esta oportunidad nosotros intentamos prepararnos en ese sentido porque sabemos que tenemos por delante una selección que es muy buena, que juega muy bien y que, como siempre yo le decía a los chicos de Ecuador cuando estaba acá, uno siempre decía tenemos que venir a jugar a la altura de Quito, como pareciera que no había un equipo detrás. Entonces nosotros tenemos que venir a jugar. Yo le digo, vamos a tratar de demostrar que detrás de la altura de Quito hay un equipo. Y entonces después demostraron que tenían que venir a jugar contra Ecuador, no contra la altura de Quito. Hoy yo siento que tenemos que venir a jugar contra una selección muy buena como la de Ecuador. Y después la altura de Quito es una complejidad más que se agrega a la situación del partido en sí mismo. Bueno, ahí está lo que decía exclusivamente sobre el tema de la altura, Jotita Alfaro. Sí, interesante lo que decía él, el tema de el recorrido, la velocidad de la pelota, etcétera, etcétera. Y yo también creo que la mejor manera de enfrentar a un enemigo es conocerlo, saber cómo te sentís al llegar a la altura, entrenar, al tener el contacto con la pelota, al meter un cambio de frente. Conocer al enemigo de por ahí en el momento de la batalla te da la posibilidad de tener un poco más de confianza. Es lo que yo particularmente creo en este tipo de situaciones. Sí, y yo decía también ayer, Jotita, que esta planificación de ir con varios días de anticipación ya tiró un resultado positivo. Lo que sucedió con Enciso, por ejemplo, ¿verdad? Si lo que sucedió con Enciso sucedía hoy a las 3, las 4 de la tarde, lo sacaba del partido, ¿verdad? Entonces ya es un acierto de la planificación, sí. Porque entre otras cosas es lo que también buscaba el técnico de la selección paraguaya. Yo esta situación resumo todo en una cosa que siempre he destacado, siempre he solicitado y siempre he pedido para nuestra selección: la ventaja de tener un seleccionador como director técnico. Planificación, Tano, planificación. Y volvemos a recalcar, volvemos a un poco más hacia atrás. Siempre tuvimos buenos entrenadores, sí, pero seleccionadores no. Y yo creo que no tengo ninguna duda de esa perspectiva si analizamos nuestro presente. Primero, los hechos lo demuestran. Los resultados que obtuvimos en Montevideo y acá en Asunción ante Brasil. ¿Verdad? Uno. Yo creo que en esta ocasión, y es una cuestión esperada, anhelada hace mucho tiempo, por la propia APF, por el Robert Harrison. Y lo sé perfectamente con conocimiento de causa, porque en su momento, año A, lo conversamos particularmente mano a mano, face to face con el presidente de la APF, con Robert. ¿Sí? Pero esta vez tocamos el timbre justo. Y los hechos nos demuestran de que es así. Ojo, mira que podemos tener un resultado adverso hoy. Claro que sí. O sea, eso no te garantiza, pero no va a cambiar la idea en lo que es el trabajo del seleccionador. Pero para nada. Porque aquí de una derrota te puede destrozar todo el mundo. Te va a decir, claro, ustedes le olvidaron que el favorito hoy es Ecuador. Hoy es Ecuador. Por eso hay que ser también sincero y claro para que... favoritos son casi siempre todos nuestros rivales. Por nuestro último mal momento de año. Pero te puedo asegurar que el martes nosotros somos favoritos frente a Venezuela. Pero, sí, en otro momento. Ahora. Pero atrás, ni a Bolivia, hermano. Por no ser sincero. No, solo contra Bolivia. O solo contra Bolivia. Porque yo ya veo la historia. Llegamos a tener un traspié hoy. No. Y claro, ustedes son los encargados de... No, pero eso nunca va a faltar. De vender humo. Porque, Gustavo, pero así se dice, profe. Gustavo, pero eso nunca va a faltar. Nosotros no podemos guiarnos por la minoría. Por la minoría que siempre tira mala vibra, mala onda. Sencillo el tema. Acá hay gente que está esperando ese traspié, profe. No, pero y habrá. Pero eso no están bien de la cabeza. En ese sentido, no están bien de la cabeza. ¿Sabes por qué digo? Acá es simple el tema y tenemos que ser contundentes y asumir postura firme, porque nosotros somos los orientadores de la opinión pública. Entonces vamos a direccionar esa opinión pública y vamos a decirle a esa persona que se equivoca al razonar de esa manera. Acá para mí es sencillo. Vos tenés un vaso con agua hasta la mitad. Están los que miran lo que falta y están los que valoran lo que tiene, lo que hay de agua.
Sí. Así de sencillo nomás es la vida. Por eso hay una frase en la conferencia de prensa que él decía después referente a lo que le pasó ayer, o en la conferencia sobre aquel momento 2019, él dice, las verdades no son absolutas, son en función a la capacitación que uno tenga, al conocimiento que uno tenga. Cuando el conocimiento uno no lo tiene que ir a buscar en gente que sepa más que uno. Y eso fue lo que hicimos y de esa manera establecimos una estrategia para venir a este partido. Fue lo que dijo Alfaro en conferencia de prensa también referente a lo que decía, a lo que vos decías, ¿verdad? Que evidentemente todo lo que él está planteando es porque ya lo vivió o está todo planificado por algo nomás. No es que está experimentando, porque ya lo vivió con Boca, ganó su equipo 3-0 y en conferencia yo repasé después de escuchar la conferencia de prensa y él dijo en conferencia después de la victoria, si ganamos el partido, perfecto, y si perdíamos igual iba a ser lo mismo. Porque es lo que el conocimiento y lo que me recomendaron en su momento. Pero sabemos que en una competencia, en un partido de fútbol, ¿sí? Sí. 3 resultados hay, Sí. ¿verdad? Podés perder, empatar o ganar. Sí. Así de sencillo, porque el rival también juega. Y en esta oportunidad yo estoy de acuerdo. Prioritariamente tenemos que enfrentar a Ecuador, un muy buen equipo, ¿verdad? Pero también valor agregado, digo, una especie de plus es la altura. O sea, tenemos 2 adversarios. Otita, vos que tuviste esa experiencia, cuando vos tenés enfrente un capitán de barco de estas características, cuando vos tenés un entrenador que es muy puntilloso, que es estudioso, que le gusta planificar, y es diferente, ¿no?, para el jugador de fútbol. La predisposición siempre será mayor, ¿no? El convencimiento por sobre todo, Tano. No, por supuesto que sí, porque desde el momento en que él, en una charla, en un entrenamiento en campo, él te va dando indicaciones que después, al arrancar el partido, vos te percatás que absolutamente todo lo que te dijo está ocurriendo y te dio las herramientas para prevenir lo que iba a acontecer en el partido. ¿Cómo no creer al entrenador después cuando en el siguiente partido te diga, mira, hace esto, esto y esto? El convencimiento es 100%. Es muy diferente cuando un entrenador de por ahí no te da las herramientas previo a un partido, decirte, mira, este se cierra por acá, este juega siempre pegado a la raya, te desborda siempre por fuera y no por dentro, no te tira muchos datos y después, durante el partido, vos ves que algo está aconteciendo, que alguna solución le tiene que dar el entrenador al trámite del partido, y vos te das cuenta dentro de la cancha que le están ganando la espalda a tu compañero, que tu lateral no está cerrando bien, que tu compañero no está cerrando bien y que el entrenador no lo corrige, es muy diferente. Es muy diferente desde la confianza, desde el convencimiento, desde todo. Después el entrenador te puede decir en la charla, vamos a entrar a ganar, le vamos a pasar por encima, que esto, lo otro, te puede motivar como tanto le gusta a Benicio. Pero si vos no tenés el convencimiento con tu entrenador, eso termina quedando en un segundo plano. Sencillo, el mensaje no llega. ¿Por qué? Porque vos no le crees. Así nomás de simple. Un mensaje muy abstracto, ¿no? Claro, porque vos no le crees, ¿verdad? Duda, claro. Pero ese convencimiento que Gustavo Alfaro transmite a sus jugadores, a los jugadores de la selección nacional, es el convencimiento que nosotros los periodistas, en general, y el público también, la afición deportiva de este país, tiene en estos momentos en el trabajo y la decisión de Gustavo Alfaro. Porque bien lo dijo al principio Tano Jotita. Todo lo que vos quieras. Línea 4, línea 3, carrilero, no carrilero. Y siempre le buscamos el lado positivo. Porque estamos confiados de que tome la decisión que tome, no va a ser una decisión improvisada. ¿Me explico? Es que se ha ganado ese crédito, profe. Claro. De un equipo muerto pasó a... sorprendió a propios extraños. Sí. Esa es la realidad. En dos partidos. En dos partidos, cuando decíamos nosotros, y por ahí si pellizcamos, seguro lo que Montevideo perdemos con este equipo de Bielsa, hermano, imposible aguantarlo. Así era. Era 0. Claro. Y por ahí un milagro ante Brasil acá. Así era, hacemos un empate. Sí, un punto. Un punto. ¿Te puedo resumir, Benicio? De perder contra Colombia en Copa América, de perder ante Brasil en Copa América, de Costa Rica en Copa América, 0 puntos.
a empatarle a Uruguay en Montevideo y a ganarle a Brasil que nos goleó la Copa América. Así de simple. Elevó, pero esto venimos hablando y lo que está mencionando. Él llegó y tocó teclas exactas, profe. Claro. En el sentido, se sentó, se reunió con Gustavo Gómez en Brasil, se sentó, habló 40, 45 minutos con Miguel Almirón, con Isidro Pita. La gente no quería saber nada de Almirón, vamos a ser sinceros. Y hoy es una Fabito. pieza clave. Hoy para Gustavo Alfaro es Almirón y 10 más. Esa es la realidad. Por la confianza que le dio. Y hoy vuelvo a recalcar, tuvo una charla con Alfio Viejo. Es porque, por algo. Claro. Y Almirón le está retribuyendo esa confianza. En 2 conferencias de prensa, en una se tocó sobre Almirón y en la segunda no. Él decía, siempre lo quise, siempre lo sufro como contrario. Sí. Cuando yo dirigía otra selección, él era mi contrario y sufría a muerte. Y bueno, y ahí está esa confianza también para él. Y aquellos nombres que ha metido dentro de la lista, los ha traído y los ha utilizado, ¿verdad? Más allá de que a todos nos gustaba Pita terminó jugando los 2 partidos. Claro. ¿Verdad? Nosotros decíamos, sí, necesita ya una oportunidad. Y otra después cosa. Lo de Cáceres. Y nosotros hablamos de los que juegan. Un detalle no menor. Jotita, hablemos de los que no juegan, como el caso, uno que juega en la Liga Italiana de Primera, ¿verdad? Sí. Y no dijo y no jugó ni un minuto. Eso no es fácil obtener. Y vino otra vez. Eso es lo destacable. No, es más. Hablamos de Tony Sanabria. Retrocedamos el tiempo. Tony Sanabria en un momento dado digo, yo voy a priorizar algunos temas personales. Sí. Hoy tenía excusa. No, sí, y lógico, nadie quiere venir a hacer la misma situación en Cacu Romero. Pero ¿qué fue el primer discurso de Alfaro? Cacu Romero es un jugador que yo lo conozco y lo voy a utilizar siempre. Sí. O sea, lo motiva de manera especial a cada jugador. No hay enojado en este plantel y todos quieren estar igual, aunque no juegue. Peagina. Eso es lo más importante. Sí. Eso es lo más importante. Vamos a escucharlo a Robert, después vamos a ir. Y vamos a liberarle a Gotita que quiere comer. Esperá un poco, un ratito. ¿Verdad, Gotita, que ya tenés hambre? A Luis Enrique no lo vemos más, seguro que ya está en la puerta. No, pero hay 2 horas de diferencia. Con la valija. 2 horas. Hay 2 horas. Ya está en el lobby esperando para ir a la cancha. Sí, pero lo que veo es que está nublado el tiempo. Sí, tú dijiste que había caído. Sí, acá está. Había caído lluvia, ¿verdad? ¿Cómo que va a haber nublado si está en la pieza, Gustavo? No. Que tienen una ventana ahí. Pero, si quieren lo podemos hacer un poquitito casero ahora. Sí, mostrala, Benicio. Mostrale. Es que Quito es cambiante. Eso, eso nos contaron siempre. Puede amanecer caluroso, al mediodía puede estar un poco fresco. Está nublado, profe. ¿Mentí o no mentí? Está bien, Gustavito. No solamente está nublado, sino que hay neblina. Mirá, Gustavito, la montaña. Sí. Se nota que no están en un hotel 2 estrellas. Esa montaña asusta, Jotita. Por sobre todo, ¿verdad? Jotita, esa montaña asusta porque mirá, cuando... acá te muestro la otra parte. Mira, no. No. Sí. Un piso totalmente panorámico, ¿no? Si vos te llevas a Benicio, no sé si te llevas a ventana. Pero yo le aviso a Benicio que yo me estaba olvidando el tema de la altura y ahora que me hizo mostrar la montaña, eso ya me está faltando aire. No, tranquilo, hermano. No, pero que no extrañe. Avisanos, cualquier cosa te lo enviamos inmediatamente por courier. Ojo, en Quito el tema de la lluvia, que puede llover en cualquier momento y ahí no acaba de... Y la luz. Están con problemas energéticos. Sí. Sí, ellos están no hay problema para la hora del partido. No hay problema. No entra dentro del horario porque ayer de noche seguramente... Creo que me decía justamente el profe Almeida que ellos se quedaban sin energía de las 7 de la tarde. Sí, 2 cortes creo que tienen en el día. 2 cortes diarios. Parcelan ahora la energía y el agua. Vamos todos por ese camino también. Bueno, pero ¿a qué hora en Quito? Las 4 empieza el partido de Quito, ¿verdad? Sí, las 4. Y ahora son 10:30 de la mañana, profe. Ajá. Perfecto. Tenemos 2 horas menos acá. Ya está. Bueno. Pero por lo que uno pudo leer, no descartan alguna que otra precipitación, no fuerte, pero sí algunas gotas. Jotita. Está nublado, categóricamente que está nublado. Y anoche llegamos con lluvia. Acá yo
Entré, Jotita, y me sale 60%. Cuando hablamos de 60% de probabilidad de lluvia para las 4 de la tarde, es un poco elevadito. 60 para las 4 y 80 para las 5 de la tarde. Y 90 ya para el término del partido. ¿Y qué significa eso para nosotros? Bueno, Jotita. Vamos a despedir a todos los meteorólogos acá de Ecuador y nos quedamos con lo que dice Juanjo. No, pero ahora además que usted hablando del tema de yo ni pensé en la lluvia. Ahora que estoy diciendo el tema del No, clima, te decía, hay probabilidades, Sí. ellos dicen de que hay probabilidades de que caigan unas gotas. No va a ser el huracán que atacó Florida. Pero sí pueden caer algunas gotas, eso es categórico. Están respirando más tranquilo. Te veo más así, con más, mejor semblante ahora, Jotita, porque escapaste ahí de Florida, de Panamá, ayer. Sí, mira que salimos con lluvia, Gran parte del viaje se hizo con lluvia. Ese subir el avión. Pero pude pilotar muy bien el avión, sin ningún problema, aterricé bien. Sí. Ayudé al piloto, así que... Michael dice que hay que llevar piloto. Piloto. Sí. Por Pilotines. supuesto. Hablando de huracán, si no lo escuchamos a Robert, lo que se va a venir un huracán que ya tuvimos ayer porque cierta persona trabajó de temprano. De noche, anoche este cuerpito. Hice tu trabajo, Jotita. Cerro Porteño, si te cuento lo que fue Cerro ayer, Dios. ¿Otro papelón? No fue una lágrima, fue un llanto completo, hermano. Lo que no ves en televisión, lo escuchás por las 7:80 AM, hoy a partir de las 4 de la tarde. Robert, y ya seguimos. Vamos a más de 4 décadas paso a paso en servicios, lo mejor para sus vehículos GWM y Jabal. Gondwana, el agua mineral natural más pura del mundo, la única en Paraguay con certificación de la FDA de Estados Unidos de Norteamérica y reconocida por los chefs europeos. Gondwana, más que agua, una joya. Te contamos que cuando cargas en Shell, cargas combustibles que pasan por un proceso de desarrollo de 5 años de análisis y testeos, hechos por más de 150 científicos alrededor del mundo, trabajando en pruebas en la formulación para asegurar que la mejor calidad y seguridad llegue a tu tanque. Por eso, pasa por una Shell y carga calidad mundial al mejor precio. Shell Fórmula Super a 6.640, Shell Evolux Diesel a 7.740, Shell Desarrollo Mundial para la eficiencia de tu motor. Con Lactolanda hay una amplia variedad de productos que llega a todos: leches, yogures, quesos, postres y mucho más. Permite todos los días que cada sabor de Lactolanda sea parte de tu vida. Lactolanda, el sabor que el Paraguay prefiere, la salud de cada día. Hay situaciones que son muy difíciles de explicar por teléfono, por eso creamos un nuevo espacio que refleja cuánto nos importas. Vení a conocer a ISA 365, el nuevo centro de experiencias de aseguradora Yacenetá. Visítanos en Avenida Mariscal López esquina O'Higgins, de lunes a viernes desde las 8 a 17:30 horas. Aseguradora Yacenetá, te acompañamos siempre. El 23 de noviembre se juega la final de la Conmebol Sudamericana en Asunción, la cita más importante del año. Disfrutemos de lo mejor del fútbol sudamericano y seamos grandes anfitriones de esta fiesta, mostrando nuestro ADN de conquista. La gran conquista inicia en las gradas. Compra tus entradas en tickets.conmebol.com. Conmebol Sudamericana, la gran conquista. Fabricación y montaje de torres para radio AM, FM y televisión. Llama al teléfono 0981-306-964. Tower Mareté, lo mejor en torres. Copetrol baja los precios en sus combustibles diésel. Los mejores precios para que sigas avanzando lo tiene Copetrol. Acércate a tu estación Copetrol más cercana y carga diésel GS50 aditivado a 7.190 guaraníes por litro y diésel Elite S10 aditivado a 8.990 guaraníes por litro. Llena tu tanque al mejor precio y con la calidad que ya conoces. Copetrol, vamos. Decidí calidad y confiabilidad. Exigim Paco, más de 40 años llevando energía al país. Atención socios de Cooperativa Medalla Milagrosa. Activa tu PIN transaccional hoy y realiza transacciones seguras. Medalla Milagrosa, mi cooperativa. Para más info, comunicate el 519-9000. Seguí la emoción de cada partido con Onofre, la caña auténticamente paraguaya, añejada en cubas de roble para una experiencia única. Onofre etiqueta negra de sabor profundo y amaderado. Onofre etiqueta roja de sabor suave con carácter único. Grita todos los goles de tu equipo con la caña Onofre. Viví la pasión del fútbol con Onofre, la caña auténticamente paraguaya. 12:33. Estábamos hablando de los dos equipos, ¿verdad?, que habíamos analizado. Yo pienso que si arrancamos con esta línea de 5, que es una tendencia, ¿verdad?, la posibilidad para ir a más, y podría terminar siendo ese equipo con la línea de 4, ¿no? sacar un central
y colocar otro volante o directamente otro 9. Pero hasta incluso, Tano, sin hacer un cambio dentro del partido, uno puede acomodar las piezas. Te da esa posibilidad, mirando y acomodando un poco. ¿Sin cambio de hombre? Sí. Porque lo tira al derete como lateral izquierdo y sale... No, pero eso no es para ir a más. Vos sabés, Eso Tano, es para cambiar un sistema, pero yo estoy hablando para ir a más. Vos sacás un defensor y metes un ofensivo. No, pero yo te estoy hablando, Tano, Yo hablo hacer... más por ese juego que estamos teniendo de los dos equipos. Yo creo que probablemente pudo haber trabajado situaciones para ir a más. Como vos habías dicho que había trabajado Arce con Pita, y pudo haber sido un movimiento para ir a más en determinado momento. En determinado momento en la cancha Pita, en la cancha Ramoncito Sosa. Lo que pasa es que vos no tenés ahí a dos corredores que hay que ver cómo reaccionan a la altura. Porque van a tener ese trabajo, justamente vos dijiste, de por ahí te puede dar una ayuda defensivamente hablando también. El caso de Enciso, que sabemos que defensivamente no es su fuerte, pero igual tienen sacrificio y ni qué decir Almirón. Entonces, yo no sé si para este partido, así como tanto lo aguantó ante Montevideo, ante Uruguay, porque son cambiados un poco más tarde de lo normal, yo no sé si para este partido van a tener un aguante de 70 o 80 minutos en el caso de los dos. Yo creo que el combustible va a saber ahorrar Gustavo Alfaro. En el sentido de que hasta cierto momento, cuando ya lo ve, va a tener que realizar las modificaciones. Ya pensando en lo que tanto Tano menciona, el partido aquí ante Venezuela. Porque quieras o no, hay que ser realista. Aquí contra Venezuela no se puede perder. No, acá es innegociable, acá tenemos que ganar, sí o sí. ¿Cuál podría ser las alternativas, crees? Ojalá que no tengamos, que no necesitemos, ¿verdad? Pero yo pienso de que eso es lo que estuvo haciendo un poquito Alfaro Jotita. Entrenar con diferentes situaciones de partido, ¿verdad? Tu micrófono creo que... Sí. Ahora sí. ¿Ahí qué tal? Sí. Ahí perfecto. Bueno, no te decía, sí, para mí ha sido una acción de juego. Pensando un poquitito en algún determinado momento del partido, si necesita arriesgar un poco más, poner un acompañante a Alex, ¿por qué no en Alfio Oviedo con Pita, lo de Ramón Sosa o adelantarlo un poco más a Enciso como un segundo punta Enciso? Son variables que creo yo que el entrenador lógicamente lo entrena, un sistema inicial para arrancar el partido, se imagina determinadas situaciones y va probando durante el entrenamiento. Lo importante acá, digamos la gran ventaja que tiene Gustavo Alfaro es lo siguiente, a mi criterio, Jotita. En el mazo de cartas tiene variables para las distintas circunstancias del juego. Sí. Sin que el equipo se resienta tanto en su volumen, muy por el contrario, que puede, refrescando racional y razonablemente, repito, de acuerdo a la lectura del trámite del partido, la necesidad del partido, y yo creo que en ese sentido Paraguay no va a tener inconveniente. No es que salió fulano, mengano y ¿qué hacemos ahora? Mira al banco y no, ¿sabe qué? Más duda que certeza el técnico. Creo que... Y depende también, Mira que para mí cuando entró Ramón en los últimos partidos no pero... es que igualó el rendimiento que tenían los compañeros. Ojalá que Ramón se despierte, ¿verdad? Porque lo necesitamos. Fíjense, Jotita, compañeros, que en un momento dado Gustavo Alfaro lo probó a Sández como lateral izquierdo y a Arzamendia como volante por izquierda. Sí. Cuidando esos detalles que hoy en día, con esos 3 puntas que puede llegar a tener Ecuador, porque lo ha probado de esa manera jugando con 2 laterales por ese costado izquierdo. Él piensa que por ahí Ecuador va a atacar y ha probado ese sistema en un momento dado. Ahora entendí yo, o sea, por lo que pude averiguar, yo entendí el tema de Isidro Pita con Alex Arce fue porque simplemente Enciso no activó de manera normal. Pero es una de las circunstancias que se pueden llegar a dar y lo tiene mucha confianza en ese sentido. Es una variable, así también como tranquilamente, si por ejemplo nosotros tenemos simplemente que dosificar y estamos con el resultado a favor, entiéndase un empate o una victoria, tranquilamente Arzamendia te puede entrar a dar una mano ahí como un volante por izquierda. O sea, tenés y sacar un ofensivo, como para intentar seguir protegiéndote bien, ¿verdad? Y otro detalle... sí, Jotita, te escuchamos. A ver,
Permítanme porque tengo un león enjaulado acá que se mete, saca la gaseosa de la heladera, se va, viene, se pone detrás mío. ¿Vio la criatura cuando le están haciendo un vivo a alguien y la criatura se va atrás y mete y saluda? Así, bueno, ahí está. ¿Qué? ¿Se quiere ir? Bueno, O sea, le voy a dejar en compañía. No sé. O sea, mientras no tengan una chica ahí que les pueda complicar, todo tranquilo. Recordarán a ese periodista ahí que tuvo el inconveniente en ese... Sí, no, pero acá no va a pasar eso, pero está ahí saludando atrás. Pase la criatura cuando hay un vivo atrás y saluda atrás. Bueno, le voy a dejar en compañía de Luis Enrique. Antes, un segundito. ¿Puedo hablar contigo? Ay, ¿no querés trabajar un poco, hermano? Dale. Jotita. Dale. Qué positivo y lindo de esto. Una de las grandes ausencias... Ya sé que soy lindo, Benicio. No, me refiero al equipo. Tranquilo, rojo, Benicio. ¿Eh? ¿Te pones todo rojo? Y él habla por hablar. Jotita, escúchame. Cosa notable. Hoy vamos a tener un gran ausente en la selección. Y nadie se acuerda de eso. Como el caso de Diego Gómez. Sí. Eso es positivo. Yo me acuerdo siempre porque es un gran jugador. Claro. Pero lo que te digo, no estamos rasgando no la vestidura porque... Y enfatizamos y cargamos la tinta sobre eso. A ese aspecto me refiero. Y porque lo vamos a tener contra Venezuela. Claro. Ahí está el león enjaulado, fíjese usted. Tiene que aparecer. Tengo guardia de seguridad, tengo un patovica atrás mío. Quiere repetir como un 10 de octubre, quiere repetir aquel relato. No, ya empezamos. En Ecuador. Tienen que llevar a desayunar, seguramente. Tenés tu guardia pretoriana ahí, Jotita. Le vemos a Leónida ayer. Bueno. Suena como Leónida también, le cuento. Bueno, ¿y qué hacemos? Nosotros vamos a la pausa. ¿Y usted ya se van a ir a la cancha? ¿Van a almorzar? Van a desayunar. No. Hagan la pausa, hacemos el cambio de asiento porque mi patovica le va a dar el equipo que recibió. Por la duda, cerrá tu ventana. Adelante, albirroja, adelante. ¿Por qué? Que no se tire ahí. Que no vaya volando ahora. Vamos a escuchar más, Robert. Ya seguimos. Se acerca el tan esperado finde y qué mejor que celebrar con los compañeros, los amigos y la familia con un rico choripán, pero con ese sabor único que estás buscando. ¿Sabes cuál es? Chorizo parrillero Upisa. Ahora que probaste, ¿te gustó? Y no puede faltar en la juntada para descubrir una experiencia única de variedad y calidad desde el origen. Upisa, ¿probaste? ¿Te gusta? Ahora con Dimo podés recibir transferencias desde bancos, financieras, cooperativas y billeteras para comprar, pagar servicios y mover tu dinero como más quieras. Además, por cada transferencia recibida, acumulas puntos. Vos ya sabés, Dimo es mucho más. La nueva generación de 4Ranger disponible en Taperu Villá, equipada con motores más potentes para una experiencia de conducción superior, pantallas con conectividad inalámbrica, 7 airbags en todas las versiones y un diseño totalmente renovado que combina robustez y estilo. Descubre el máximo confort y seguridad en cada aventura. Acércate a Taperu Villá y hacete tu test drive. 4Ranger for more. Se viene el Catedral Running 6 kilómetros, volumen 2. El 10 de noviembre te invitamos a ser parte de esta carrera fabulosa. Una vez más, no solo tendrás la oportunidad de alcanzar la meta, sino que también contribuirás a brindar esperanza a los niños de la Fundación Peregrino que luchan contra el cáncer y la leucemia. Prepárate para una experiencia espectacular. Inscripciones abiertas, 100.000 guaraníes en nuestro sitio web. Te esperamos en la línea de salida. Comecipar celebra sus 52 años. La cooperativa celebra su aniversario con una promoción especial para sus socios. Por eso ahora por cada crédito que desembolsas, participas en el sorteo de un Kia Sportage 0 kilómetro 2025, un paquete de viaje a Cancún y muchos premios más. Consulta las bases y condiciones en www.comecipar.co.py. Comecipar, 52 años liderando con valores. Las nuevas y modernas unidades de transporte que inaugura la empresa Río Paraguay le brinda la mejor comodidad uniendo Ayolas, Encarnación, Mayor Otaño y María Auxiliadora, televisores individuales con canales independientes, coche cama con servicio completo a bordo. Empresa de Transporte Río Paraguay, nacimos para llegar lejos. Consultas al 0984-845-901. Hierromat, empresa líder en comercialización de acero, chapas, perfiles, varillas,
planchuelas y caños de todo tipo. También variedad de accesorios y ferretería. Contamos con servicio de entrega en nuestras 17 sucursales. Comunicate al 021-584-857 o seguinos en redes como @hierromap. 40 años forjando éxitos. Bien, son las 12:43 en toda la República del Paraguay y son las 10:44 ahora en Quito. A propósito de Quito, vamos a volver allí en cualquier momento. Ya el próximo contacto ya va a ser del estadio. Claro. O sea que vos estás diciendo que Luis Enrique ya no tiene que pasar al equipo del estadio ya. O sea, 10 minutos le damos de tiempo para sacar, desmontar todo y ir al estadio. Sí, no sé qué tan distantes están ellos del estadio. Ahora nos van a contar. Seguimos contacto. Luis Enrique. Sí, Tano, ¿me copias? Sí, te escuchamos perfectamente. ¿Qué tan distantes están del estadio? Y estamos distantes del estadio. Ahora vamos a salir. Ya estaba mostrándole la maleta a Jotita porque tenemos que ir al estadio. Sí. Vamos a retirar de la credencial al final Ya no se retira donde antes era en principio. Ahora se retira frente al estadio en un centro comercial. Y después cruzamos unas cuadras y nos vamos al estadio. Pero aquí lo más importante es que, así como están las cosas, se decide sostener la línea de 4. Nuestro entrenador, no digo que sea un poco cabalero ni mucho menos, pero después de la información que acabamos de recibir, ya creo que es de poco cambiar, porque atiendan lo que les voy a decir. Así como están las cosas, línea de 4, y es muy probable que arranque Pita el partido y no Arce. Epa. Ese sí es una bomba. Probó a los dos, pero me dicen que el que más tiempo estuvo en cancha fue Pita. No, eso no significa, pero la información es que ahí el equipo es con Grandes, Juan Cáceres, Gómez, Alderete y Sandes, que va a debutar hoy, Bobadilla, Cubas y Villasanti, el medio que había dado Gustavito, el equipo que había dado Gustavo. Y arriba, Almirón, Enciso y Pita o Arce. Esa es la información que ahora sí recibimos de un pajarito o de un terotero que suele estar en el entrenamiento. ¿Qué habla ecuatoriano hoy en día, Luis Enrique? ¿Qué habla ecuatoriano hoy en día? Y hablará ecuatoriano ahora, pero el equipo parece que va a ser ese. Y me ratificó que, como más o menos ahora sí le conoce a nuestros entrenadores, no se descarta que arranque Pita, más allá de que Pita juega acá y que sea su hábitat y que es muy temido. Es muy probable que arranque Pita. No me confirmó, pero para que ya tengamos ese dato que no sorprenda. Las variables. O sea, que no sorprenda que termine apareciendo Pita. Adelanto de Deporte Total. Por eso ayer hablábamos de que vos me utilizaste la palabra de inicio de que es impensable o increíble de que no se lo utilizara Arce porque está jugando en Quito. Evidentemente que el entrenador tiene sus cosas y estudia y analiza cada... Yo también jugaba con Arce, estaba en mi equipo, ¿verdad? Pero si su 9 titular es Pita y lo va a querer utilizar, conste que también, Luis Enrique, no podemos descartar de que entre los dos, al que más tenía que probarlo era Pita, porque Arce está en su hábitat. Él ya sabe cómo responde, ya sabe cómo Arce se puede mover en la altura. El tema era probar a los demás. Es que la lógica te habla que Alex Arce iba a ser el titular. Eso es claro, eso sí apuntamos a la lógica. A la lógica. Pero esto, dentro de la lógica, esto es fútbol. No sale del protocolo. Y si juega Pita, es un 9 titular. Es un 9 titular. O sea, tampoco está fuera de la lógica. No, pues va a decir que hace una estupidez o que es una improvisación. No, es un 9 titular. ¿Verdad? Pero acá, como destacamos el tema de la altura, todo lo colocamos a Arce por estar justamente en su hábitat y por manejar al dedillo lo que es eso, ¿verdad? Bueno, esta es la información fresquita, precisa, que llegó del Marriott
donde está la selección paraguaya. Jotita estaba compartiendo el programa, por eso es que yo la abandoné para tratar de buscar algo más fresco, porque somos un equipo, así como Gustavito tenía su fuente, anoche Jotita, y yo confío también en la fuente de Jotita, pero el que tiene la última palabra no es la fuente, no es el derrotero, el pajarito, es Gustavo Alfaro, y así como están las cosas, ese es el equipo. Repito, Gatito Fernández, Juan Cáceres, Gustavo Gómez el capitán, Alderete y el debut de Sandes. Damián Bobadilla, Cubas, Villasanti, Almirón, Enciso y Pita o alejarse. Ese es el equipo para esta tarde y nosotros ya estamos por partir rumbo al estadio con Juan Eduardo. Vamos a estar casi 5 horas antes ya allí previendo todos los detalles en la cabina 8. Muchas gracias a Jacinto Bonilla, nuestro colega que es un anfitrión de primera, y hablando de Jacinto Bonilla, casi es el doble prácticamente del querido maestro Julio del Puerto, siempre bien recordado Julio del Puerto. A propósito de Julio, quiero recordar que hoy, hace más de 30 años estuvimos aquí en Ecuador, pero 34. En Guayaquil. 34 años en Guayaquil con Julio del Puerto, narrando la segunda final de Copa Libertadores de América que ganó Olimpia. Así que un saludo a la gran familia olimpista y realmente me grato recuerdo porque ustedes lo vieron por televisión cuando hablamos con Jacinto Bonilla, es casi el doble de Julio del Puerto. Y bueno, con Julio estuvimos en esa cabina del Estadio del Barcelona donde Olimpia se consagró bicampeón, su segundo título, donde Amarilla hace un golazo y Ever Almeida ataca un penal. Creo que le atajó a Troviani un penal. Ever Almeida. Olimpia terminó empatando y ganó el título de campeón. Y lo otro de mencionar también que muchas gracias a nuestro compañero Martín González, nuestro gerente técnico de la media cadena de comunicación, que hizo todo el contacto, toda la parte técnica. Entrenamos algunas cosas nuevas también para la cobertura de hoy, que nos facilita un poco el viaje y el trabajo. Ya que saludamos a Martina, al líder Mosqueda y a Rafa Duarte, a Rafa y a Lier, que son los compañeros que andan siempre con nosotros en los estadios, en los partidos. Y bueno, y aquí sorprendido con Jotita, porque cuando veníamos del aeropuerto, del viaje de Panamá a Quito, nos sorprendió lo que pasó en Copa Paraguay, la gran victoria del equipo de Tiburón Torres de Sol de América, eliminando una vez más a Cerro Porteño en Copa Paraguay para sorprender a todos realmente del momento que tiene el equipo azulgrana y que tendrá que rever y hacer mucho esfuerzo para tratar de salir de esta situación en que se encuentra. Bueno, ya cerramos nosotros este primer contacto desde aquí para hacer de nuevo el contacto ya en vivo desde el estadio, donde estaremos seguramente ya con el programa de Mario Ferreiro dentro de un ratito y después con la previa que vamos a arrancar muy temprano con Gianluca Barni, con los compañeros en estudios y con todo el respaldo de nuestros auspiciantes, de nuestros patrocinantes. Así que un saludo grande a Julio, a la Sole que están trabajando en la parte comercial, a nuestro gerente Cristian Velázquez y a todos y a ustedes que están haciendo un trabajo fenomenal. Y me encanta verlo trabajar desde muy temprano a Benicio, 8 de la mañana al lado de Gemavi. Increíble, increíble. Jotita no pudo creer cuando yo le comenté, Benicio a las 8 de la mañana. Y casi se cae de espalda cuando le ve justo a Benicio y Juanjo, uno al lado de otro prácticamente, trabajando. No es normal esto, no es normal. Son los milagros buen presagio. Son los milagros que da el fútbol. Sí, y esperemos que ese milagro se dé hoy en el estadio de la Liga de Quito. Que sea una tardecita y noche de bailecito. Y se va a acordar Luis Enrique del por qué le digo eso. Yo acepto todo lo que decís porque estoy de buen humor, de buena onda y juega la selección. Tranquilo nomás, Luis Enrique. Fue el bailecito de Raúl Vicente Amarilla. Está bien. Bailecito de banderín. Está bien. Por eso, fue el bailecito de Raúl Vicente Amarilla. Que sea una tardecita noche histórica para el pueblo paraguayo. Ojalá. Lo liberamos, Luis Enrique. Hasta cada momento a los oyentes de la 180M. Hasta más tarde, Luis Enrique. Jotita, buen trabajo para esta tarde. Gracias, Tano, gracias. Bueno, a partir de las 4 de la tarde de la gran previa, en vivo, en directo desde Quito, para este partido entre Ecuador único medio, Tano.
y Paraguay. Único medio con relator, con comentarista. Lo que no ves en TV, lo escuchás por las 780M. Ya estoy con Robert. Si coloca Alfaro en cancha, este último equipo, que también lo habíamos analizado, con la línea de 4, con los dos laterales de oficio, este señor tiene cojones. Es lo único que quiero decir. No sé cómo va a terminar el partido, pero de que este señor lo va a intentar, lo va a intentar. Robert, y ya seguimos. Vivir en Paraguay significa estar siempre preparado. Por eso Tallí te ofrece la cobertura más completa del país para que nada te sorprenda. Aseguradora Tallí, viví seguro, viví mejor, especialmente en Paraguay. Para más info llama al 021-689-1000 o ingresa a www.tallí.com.py. Vení a vivir momentos increíbles en Il Palazzo, el mayor centro de juegos y diversión del Paraguay en el Shopping Pinedo. Viví toda la experiencia en Il Palazzo. Seguridad, comodidad y placer al viajar, solo Estel Turismo SRL le garantiza. Viajes diarios a Santa Cruz de la Sierra, lunes, miércoles y viernes, cochecama, semicama, martes, jueves y sábados. Empresa de Transporte Internacional Estel Turismo SRL, la magia de conectar. Consultas al 0983-781-493. Hay una Mahou para todos, 5 estrellas, clásica, sin alcohol, mixta con limón, sin gluten, Maestra Dunkel y Alhambra. Probá Mahou, la cerveza española por excelencia. Motel Guaraní para sus mejores momentos, despedidas y luna de miel. Sobre Madame Lins entre Mariscal López y Eusebio Ayala, Motel Guaraní. Pinturas Subinil te acompaña con una amplia variedad de colores y productos para todo tipo de superficies. Haz explotar tu creatividad y animate a cambiar los colores de tu hogar. Escribinos al WhatsApp 0981 395588 o al Instagram @subinil_Paraguay. Pinturas Subinil, la mejor calidad en pintura. La hoja fresca del campo vuela hasta tu Huampa y con Arcoiris te traemos la frescura del sabor en sus 5 presentaciones de hierbas compuestas para el mate o tereré, menta y boldo, cedrón y burrito, té verde y limón, cáscara de naranja y jengibre, anís, boldo y manzanilla, especial para mate. Encontranos en todos los puntos de venta del país y en las redes sociales como @arcoirispy. Arcoiris, 25 años con sabor y confianza. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Acércate a una de las 80 sucursales o escribinos al WhatsApp 0991-670-000 o llamanos al 519-4000. Compra online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Muy bien, son las 12:56. Vamos a empezar a escuchar lo que dijo ayer Alfaro, que se tomó todo el tiempo del mundo como de costumbre en la conferencia, ningún tipo de apuro, y respondiendo cada pregunta con muchos detalles. Arrancamos con el punta justamente, porque se refirió al tema del 9, de Arce y compañía. Esto dijo Alfaro. Y hay jugadores que vienen a jugar en la altura por primera vez. Entonces, de pronto quieren hacer las cosas que se hacen en el llano normalmente y no se puede jugar en el llano igual que en la altura. En ese sentido hay que aprender, hay que escuchar, y ahí donde la palabra de Alex, de que juega aquí, es muy importante, porque no solamente es la que yo puedo decir, porque cuando viene un compañero también que dice un montón de cosas es muy válido, porque es como que lo terminan asumiendo como que es una verdad y que son cosas que se tienen que hacer. Entonces yo digo que uno tiene que tratar de aprovecharse de todas las cosas que en definitiva tiene. Y por suerte nos toca tomarlo a Alex en un muy buen momento, donde va a jugar, entre comillas, de local, en una cancha donde él hace de local, donde tiene las referencias de los carteles donde están para saber dónde tiene que estar parado, pero y ojalá que mañana tenga el rendimiento que, si le toca jugar, si le toca entrar, que tenga el rendimiento que él tiene normalmente en Liga. Muy bien, ahí está lo que decía sobre el Toro Arce. ¿Te queda alguna duda, Tano, después de esto? Arce. No sé. ¿Te queda alguna duda hasta no después de esto? Hay que ver, pues entrenadores pues te dicen y no te dicen también. Pero lo que pasa es que él, yo también haría lo mismo. Hizo lo correcto. Porque Ecuador dice, no, ojo con Arce, cuidado con Arce, saque a Arce, aquí está el Toro. El Toro, mira que te mete en cualquier lado. Entonces, esa es la preocupación. No digo que sea la preocupación principal de Ecuador, pero ellos están ahí con ciertos recaudos con respecto a Arce, ¿verdad? Y quieras o no. Entonces Alfaro le tiró más. O quieras o no, BKHS
por la información que ha obtenido. Voy a decir que Arce es el referente más importante. Retrocedamos el tiempo. Cuando Cabañas jugaba contra Brasil, ¿cuál era el...? Gordiño. Le tenían un temor los zagueros centrales. Cuando Paraguay jugaba con Argentina, los zagueros argentinos, Roque Santa Cruz era un temor para ellos. Sí. O sea, siempre tener un referente arriba que genere esa duda, esa incertidumbre de salir, tener ese recaudo, te genera ciertas cosas y sos de esa característica. Claro, la preocupación del que tiene que ocuparse después. Sí, totalmente. Y vamos a seguir compartiendo otra parte de la conferencia de Alfaro. Un partido que se define en detalles. Y ese detalle puede ser lo que vos mencionaste, la pelota detenida. Ahora, de shotadores, ¿cómo estamos? Primero Alfaro. Es un partido de detalles. Creo que es un partido de detalles. Es un partido que hay que estar atento a todas las cosas que pueden llegar a pasar. Es un partido que a lo mejor, obviamente, que el predominio, la búsqueda, la va a tener Ecuador, la va a buscar Ecuador, no solamente por su condición de local, sino porque también nosotros, una cosa es trabajar determinados, nosotros tuvimos 2 entrenamientos para tratar de preparar este partido. Estamos aquí, llegamos desde el domingo a la noche, pero 2 entrenamientos de 30 minutos y en eso no se puede hacer mucho. O sea, de trabajar tácticamente, la cantidad de cosas que habría que ver, no hay tiempo para eso. Pero bueno, ya el estar en selecciones me enseñó que tengo que decir 2 o 3 cosas puntuales y es lo que por dónde va el eje del partido en este partido y punto. Y para mí es un partido de detalles, entonces va a ser un partido que a lo mejor va a tener el predominio de Ecuador tratando de imponerse, tratando de presionarnos, tratando de obligar a nosotros a tirar pelotas largas, a que hagamos desplazamientos largos, a que nos gastemos en ese aspecto. Por eso lo que decía, la tenencia de la pelota. Si nosotros no tenemos tenencia de la pelota, vamos a caer muy fácil en la presión de Ecuador y vamos a caer en la presión para que nos roben la pelota o para dividir la pelota. Entonces tener saber de qué manera se puede llegar a intentar romper esa presión. Después, detalles. La pelota parada es un detalle. Los 2 equipos tienen muy buena pelota parada. La diferencia es que Ecuador tiene precisión para tirarla y nosotros queríamos practicar tiros libres que caigan en un determinado lugar y le errábamos por 4 o 5 metros. ¿Por qué? Porque la pelota vuela de otra manera. Entonces eso también lo tenemos que tratar de entender también. Entonces entendemos de que es un partido de detalles. Entendemos que es un partido donde tal vez las bancas jueguen su partido. Donde también los recambios jueguen su partido. Porque puede ser que el partido se abra para un lado, que el partido se abra para otro, que pueda ser cambiante o no. Para mí va a ser un partido cerrado, salvo que haya una eventualidad que lo cambie en el destino del partido, pero el partido va a ser cerrado. Y creo que los recambios pueden jugar su faz determinante en el destino de un partido también. Y me parece que los 2 equipos tienen argumentos como para proponer recambios, para cambiar formas, para cambiar capacidades y que puedan terminar torciendo, ya sea individual o colectivamente, el destino de un partido. Para mí el eje pasa por ahí. Bar Restaurante Ña Virginia, donde se disfruta como en casa, con el mejor sabor del hogar. Estamos en los jardines de Luque. Contamos con delivery al 0982-411-109. Ña Virginia, cada vez más cerca tuyo. En la República de Luque, Comercial Virgen del Rosario cumple 31 años y sortea 31 salarios de 3 millones de guaraníes, más electrodomésticos. Sortea el próximo 31 de octubre. Entérate más en las redes sociales @Comercial Virgen del Rosario. ¿Te imaginas vivir a tan solo 12 minutos de Asunción? Hoy es posible con Quintas de Asunción en la ciudad de Chacoí. Aprovecha la nueva etapa habilitada con cuotas corridas sin reajustes, sin refuerzos desde 1.200.000 guaraníes, con acceso sobre asfalto, calles empedradas, electrificación y de posesión inmediata. Para mayor información contacta al 0982-647-442 o visita la página web www.atlantica.com.py y en las redes sociales como @AtlanticasaPY. Atlántica de Inmuebles, inversión en calidad. Hierro Par, de los cimientos al techo. Hierro Par, todo para la construcción. Cementos, varillas, servicio de contenedores, entrega inmediata. Avenida Próceres de Mayo, 805, Casa Italia, teléfono 021-220-894 y sucursales. Tupiru Villa, 28 años, llenando tu hogar de felicidad. Avenida Boyani, Músicos del Chaco, call center 021-569-9000. Tupiru
Irubillá. Cooperativa Luque Limitada, cooperando para tu crecimiento. Blascor Pinturas, los colores de tu vida. Productos de altísima calidad, durabilidad y acabado fino. Blascor Pinturas, seguinos en nuestras redes sociales para conocer un poco más de nuestros productos. Voy a gritar Paraguay campeón, mi selección es mi pasión. Voy a sentir Paraguay corazón, garra y valor y con sudor. 13:03, seguimos compartiendo lo que había mencionado nuestro entrenador ayer en la conferencia de prensa. Algo que me encanta y algo que me apasiona. Habló sobre los laterales. Y en cuanto a la decisión de si va a jugar Cáceres o si va a jugar Velázquez, tengo que terminar de definir cosas con dos jugadores, no únicamente el tema de quién será el lateral derecho, que más que nada es sopesar un poquitito, terminar de ver algunos estudios que tenemos que terminar de hacer esta tarde, de acuerdo al rendimiento que nosotros hemos tenido. Hacemos determinados estudios para ver el nivel de actividad que tienen los jugadores, el nivel de recuperación y adaptación que tienen los jugadores, y en función de eso determinaremos qué nos conviene tener al principio y qué nos conviene tener un poquito al final. Más que nada porque esto no hay que pensarlo únicamente desde el punto de vista futbolístico, que obviamente que hay que pensarlo porque es lo más importante, sino entendiendo de que es un partido que va a demandar una exigencia muy alta desde el punto de vista futbolístico y desde el punto de vista físico también. Y en ese sentido hay que pensarlo cómo se empieza y hay que pensarlo también cómo se termina. Bien detallista. Sí. Bien detallista. detallista. Y si miramos el concepto, él habla de laterales, nos habla de carrilero. Sí. Sí, de hecho. Sí, somos... Él de hecho que se refirió directamente entre Cáceres y Velázquez, ¿verdad? No habló en ningún momento de sistema, ¿verdad? Pero... Ojalá, vamos a ver. Pero si iba a formar una línea de tres, te iba a mencionar, puede ser un carrilero. Sí, no, claro. Y también iba a hablar de recorrido, todo ese tipo de cosas también, recorrido de uno no y sé si otro. puede ser excluyente esta situación. No, y siempre hay que tomarlo hay que analizar todo lo que responde porque siempre se basan, o sea, termina sucediendo varias cosas de lo que él termina mencionando, ¿verdad? Sandes habló y se refirió también sobre el nuevo jugador de la selección paraguaya. La verdad, Agustín, lo conozco porque cuando yo tuve el proceso en Boca Juniors, él era un chico joven que estaba, nosotros traíamos siempre a un montón de jugadores jóvenes a trabajar con nosotros a Boca Juniors durante toda la semana, y estaba dentro de un montón de chicos que fueron después de la primera de Boca Juniors y hoy muchos de ellos ya han sido vendidos. Agustín estaba en ese contexto. Cuando después nosotros nos fuimos, con Miguel Russo empezó a jugar en la primera división, lo empezó a hacer realmente muy bien, y después Miguel, cuando pasa a Rosario Central, se lo lleva porque ve que es un jugador que reunía las características no solamente futbolísticas, sino de personalidad, como para exigencias de equipos de alta demanda de exigencia, como lo son Boca Juniors y en el caso de Rosario Central. Porque creo que reúne varios aspectos que son muy buenos. Es un muy buen lateral, tiene muy buen juego aéreo, tiene una salida muy clara, con el pie izquierdo, puede jugar tanto de central como de lateral. Es un jugador que tiene mucha capacidad para pasar al ataque también, muy buenas asistencias en lo que son pelotas cruzadas también, tiene recursos de 1 contra 1 que son muy buenos también. En puestos donde nosotros tenemos que terminar de definir ahí en sintonía fina lo que son los laterales históricos del fútbol paraguayo, ¿no? Nosotros hemos jugado con centrales jugando de laterales, y a mí me gustaría tener laterales más propiamente dicho en ese sentido. Pero bueno, eso es un proceso de adaptación que tenemos que ir llevándolo, y creo que Agustín es una muy buena realidad y un muy buen aporte para lo que puede ser la selección de Paraguay. 13 Leones te trae la novedad de la temporada, un trago en lata listo para tomar, hielo, conservadoras y está listo para encarar todo lo que surja. Encontralos en sus sabores ron pomelo y ron frutos rojos, bajos en calorías y sin azúcares. 13 Leones, no dejes para mañana lo que podés farrear hoy. Si tu equipo se quedó con el campeonato y vos con el dolor de rodilla, ello Pushbe Quitadol, tenés Forte Plus, Gel, Flex, Rapid y todas las presentaciones que podés necesitar para cualquier tipo de dolor.
dolor. Su acción eficaz y segura te brinda un alivio total. Por algo es la marca de ibuprofeno preferida por los paraguayos y fue nuevamente reconocida como el Top of Mind. Para cada dolor hay un Quitadol, así que no te olvides, Ellopuchupe Quitadol es de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. La maquinita, Blanquita o la nave, todas se merecen un mimo, después de todo lo que nos ayudan día a día. Por eso adquirí la póliza premium de Acepasa y llévate un voucher de 400.000 guaraníes para equipar tu vehículo como más te guste. Acepasa Seguros, dale cariño a tu auto. La hinchada de la parrilla lo sabe, no hay asado sin choriqueso Chorti. Que tus encuentros parrilleros sean completitos, solo depende de una cosa, claro, del choriqueso Chorti. Ya sea en una reunión familiar o entre amigos, disfruta siempre del mejor choriqueso, el auténtico, el original, choriqueso Chorti, con la calidad de la cooperativa Chortizer. Hoy queremos hablarte de uno de los integrantes de la familia Hipogloss, la crema protectora Hipogloss Cuidado Diario. Utiliza en cada cambio de pañal para evitar la dermatitis en la piel de tu bebé. Hipogloss calma, hidrata y regenera la piel de tu bebé gracias a su componente de aceite de almendra y manteca de karité. Somos Hipogloss, la familia más completa para la dermatitis del pañal y la cicatrización de heridas. Famosa más de 4 décadas, paso a paso en servicios, lo mejor para sus vehículos GWM y Jabal. Gondwana, el agua mineral natural más pura del mundo, la única en Paraguay con certificación de la FDA de Estados Unidos de Norteamérica y reconocida por los chefs europeos. Gondwana, más que agua, una joya. Te contamos que cuando cargas en Shell, cargas combustibles que pasan por un proceso de desarrollo de 5 años de análisis y testeos, hechos por más de 150 científicos alrededor del mundo, trabajando en pruebas en la formulación para asegurar que la mejor calidad y seguridad llegue a tu tanque. Por eso, pasa por una Shell y carga calidad mundial al mejor precio. Shell Fórmula Super a 6.640, Shell Evolux Diesel 7.740, Shell Desarrollo Mundial para la eficiencia de tu motor. Bien, 13 con 10 minutos. ¿No podemos adelantar la hora? La ansiedad hay que decir buenos días antes que maneja. La ansiedad te gana, Tano. La ansiedad te carcome. Sí, no es buena consejera. ¿Qué mejor previa que arrancar ya con los compañeros Mario Ferreiro, con todo el equipo? Sí. A Sole, por ejemplo, ya le vi con su albirroja. Me imagino que va a estar así en el programa, ¿verdad? Y recalcar, único medio, con relator y comentarista desde el estadio. Sí, sí. Rodrigo Paz. Lo vas a vivir, ¿verdad? Lo vas a vivir como si estuvieras viéndolo por TV. La transmisión hoy de Deporte Total en vivo de Quito. Acá tenés, lo que no ves en TV, lo escuchás por las 780 AM. Shotadores. Nosotros podemos llegar a tener un buen recurso en el juego aéreo. ¿Saben a quién le tengo confianza hoy? ¿A Sande? No. No. ¿Sande va a cabecear? No. ¿O ella? No. Si está amigado con la pelota. Enciso y Bobadilla son los chotadores. Yo me imagino a Enciso con esa típica jugada por el costado izquierdo, abriéndose para buscar el lugar para el remate. Y si está amigado con el balón, imagínense cómo va a salir esa pelota disparada en la altura. Que haga un gol a lo Brighton. Hay que atraer, hay que manifestar. Pensar en positivo. Claro, hay que manifestar. Y después, obviamente, los tiros libres de esquina generalmente se encarga Almirón en los córneres. Y en esas pelotas rodeando ahí, bordeando el área, un tiro libre ya puede pasar por los pies de Enciso y de Bobadilla, ¿verdad? Serán los otros jugadores alternativas en los balones parados. Dale, Robert, seguimos contigo y ya volvemos. A disfrutar Lactolanda, disfrutar los yogures más ricos, el yogur entero, yogur descremado, yogur sin lactosa, en sus diversos sabores y presentaciones. Tu yogur preferido te acompaña en el desayuno, en la merienda. Lactolanda, el sabor que el Paraguay prefiere, la salud de cada día. Hay situaciones que son muy difíciles de explicar por teléfono, por eso creamos un nuevo espacio que refleja cuánto nos importas. Vení a conocer a ISA 365, el nuevo centro de experiencias de aseguradora Yacenetá,
Visítanos en Avenida Mariscal López esquina O'Higgins de lunes a viernes desde las 8 a 17:30 horas. Aseguradora Yacinetá, te acompañamos siempre. El 23 de noviembre se juega la final de la Conmebol Sudamericana en Asunción, la cita más importante del año. Disfrutemos de lo mejor del fútbol sudamericano y seamos grandes anfitriones de esta fiesta, mostrando nuestro ADN de conquista. La gran conquista inicia en las gradas. Compra tus entradas en tickets.conmebol.com. Conmebol Sudamericana, la gran conquista. Fabricación y montaje de torres para radio AM, FM y televisión. Llama al teléfono 0981-306-964. Tower Mareté, lo mejor en torres. Copetrol baja los precios en sus combustibles diésel. Los mejores precios para que sigas avanzando lo tiene Copetrol. Acércate a tu estación Copetrol más cercana y carga diésel GS50 aditivado a 7.190 guaraníes por litro y diésel Elite S10 aditivado a 8.990 guaraníes por litro. Llena tu tanque al mejor precio y con la calidad que ya conoces. Copetrol, vamos. Decidí calidad y confiabilidad. Exigí Impacto, más de 40 años llevando energía al país. Atención socios de Cooperativa Medalla Milagrosa. Activa tu PIN transaccional hoy y realiza transacciones seguras. Medalla Milagrosa, mi cooperativa. Para más info, comunicate al 519-9000. Seguí la emoción de cada partido con Onofre, la caña auténticamente paraguaya, añejada en cubas de roble para una experiencia única. Onofre etiqueta negra de sabor profundo y amaderado. Onofre etiqueta roja de sabor suave con carácter único. Grita todos los goles de tu equipo con la caña Onofre. Viví la pasión del fútbol con Onofre, la caña auténticamente paraguaya. Primero de marzo. La está bajando Estupiñán. Ganó Almirón. Almirón para el equipo paraguayo. Le pegó. Personal, cruza la pelota de zurda cerca de la base del palo izquierdo, se extiende Galíndez pero no puede. Tercero del partido, tercero para tu selección, mi selección, nuestra querida albirroja. Arco Norte, en la zona de las tres fronteras, en el estadio Antonio Aranda, eliminatorias de la Copa del Mundo. El marcador ahora, Paraguay, la albirroja querida, jugando con determinación. Paraguay 3, Ecuador 0. Adelante, albirroja, adelante, peligrosa, ofensiva y veloz. Primero de marzo. La opinión de Juan Eduardo Jotita Bernabé. Y por fin se le da a Michael Almirón en una pelota que la va a pelear Ángel Romero. El balón suelto al borde del área y ahí la tomó Miguel Almirón. Como no tenía ángulo de tiro para la pierna zurda, engancha ante la marca de Torres. Lo deja mal parado al central. Termina rematando por bajo Michael Almirón. Vence la resistencia y la estirada de Galíndez. Pelota cerca del caño izquierdo por Miguel Almirón. La selección paraguaya va liquidando el expediente. Ecuador lo está goleando el equipo de Alfaro por 3-0. El gol se produjo, Jaime. A los 8 minutos, segunda etapa. Gianluca Barni. Y es el segundo que convierte a Miguel Almirón en la presente edición de las eliminatorias en su partido número 13, quinto con la camiseta de la albirroja en 43 compromisos. Explotó el público, Dani. Explotó el público. Nunca pudieron y esta noche no será Luis Enrique. Paraguay va ganando y asegurando la victoria. Da gusto, Gustavito. Efectivamente, y ojalá sea el despertar de Miguel Almirón. Primero de marzo. Se acerca el tan esperado finde y qué mejor que celebrar con los compañeros, los amigos y la familia con un rico choripán, pero con ese sabor único que estás buscando. ¿Sabes cuál es? Chorizo parrillero Upisa. Ahora que probaste, ¿te gustó? Y no puede faltar en la juntada para descubrir una experiencia única de variedad y calidad desde el origen. Upisa, ¿probaste? ¿Te gusta? Ahora con Dimo podés recibir transferencias desde bancos, financieras, cooperativas y billeteras para comprar, pagar servicios
beneficios y mover tu dinero como más quieras. Además, por cada transferencia recibida, acumulas puntos. Vos ya sabés, Dimo es mucho más. La nueva generación de Ford Ranger disponible en Taperu Villá, equipada con motores más potentes para una experiencia de conducción superior, pantallas con conectividad inalámbrica, 7 airbags en todas las versiones y un diseño totalmente renovado que combina robustez y estilo. Descubre el máximo confort y seguridad en cada aventura. Acércate a Taperu Villá y hacete tu test drive. Ford Ranger for More. Se viene el Catedral Running 6 kilómetros, volumen 2. El 10 de noviembre te invitamos a ser parte de esta carrera fabulosa. Una vez más, no solo tendrás la oportunidad de alcanzar la meta, sino que también contribuirás a brindar esperanza a los niños de la Fundación San Peregrino que luchan contra el cáncer y la leucemia. Prepárate para una experiencia espectacular. Inscripciones abiertas, 100.000 guaraníes en nuestro sitio web. Te esperamos en la línea de salida. Volvió el crédito 9,9 de Comecipar. Así es, volvió el crédito que estabas esperando con tasa de interés de solo 9,9% hasta 18 meses de plazo y múltiples beneficios. Además, por cada crédito de 10 millones que desembolsas, generas cupones para el sorteo de un Kia Sportage 0 kilómetro 2025, un paquete de viaje a Cancún y muchos premios más. Consulta las bases y condiciones en www.comecipar.co.py. Comecipar, 52 años liderando con valores. Muy bien, 13 con 19 minutos, cada vez más cerca. No se olviden, a partir de las 4 de la tarde, la previa en vivo, en directo ya desde Quito, junto a Luis Enrique, junto a Jotita Bernabé. Copa Paraguay. Se metió en cuarto de final. Nacional derrotó al 2 de mayo 2-1. Será rival de Olimpia en cuartos de la Copa Paraguay. Y Cerro Porteño, una vez más, con su mal de copas. Con su mal de copas. ¿Qué pasó con Cerro, Benicio? ¿Otro papelón? Es una pena. Es una lágrima Cerro Porteño, como se suele decir. Pero lo que se nota como conducta futbolística en la cancha de un equipo que practica una disciplina deportiva esencialmente, primordialmente de juego asociado, de juego colectivo, hay una anarquía total. A los 3 minutos le hicieron un gol. A los 3, el primer ataque de Sol, una contra mal parada, error de los centrales, cierto. Pero también Jan Fernández lentísimo, claro. La velocidad de Ruiz Díaz, Fernando Ruiz Díaz, pudo mucho más. Se la adelantó, le punteó la pelota y la apertura. Pero no te pueden hacer un gol a los 3 minutos por un descuido. Cuando que Cerro Porteño tuvo el protagonismo de la pelota, del trámite del partido, digo, y la administración de la pelota. Pero ¿qué hizo Sol de América? Planteó desde un punto de vista táctico, inteligente, achicó de espacio y rápido, con un fútbol práctico, pelotas largas. En 2 pases estaba en ataque. En 2 pases estaba ya en la zona defensiva de Cerro Porteño. Y hubo momentos en que parecía o daba la sensación óptica, el impacto visual, que Sol de América tenía un hombre más en la cancha. Para estar seguro vos tenías que contar. ¿Cuánto es lo que son lo de Sol? Siempre había uno, ¿qué quiero decir con eso? Siempre había uno desmarcado, ¿verdad? Y dinámica, presión, disputar cada pelota de guía, sacrificio, solidaridad, siempre con criterio práctico, dientes apretados. Mirá cómo se le adelanta a Jan Fernández. No, pero ahí no, ahí el tema no es lo que se le adelanta o que es más rápido. El tema es que para qué sale está tan lejos. Porque a Ronaldo de Jesús ya le gana, que es un jugador rápido. A Ronaldo le ganó Ruiz Díaz, que está en un gran momento, hay que decirlo. Yo me pongo en el lugar de Jan. Te desespera cuando tus centrales no llegan a ninguna pelota. O sea, era la primera. Pero era minuto 3, Gustavito, la primera pelota. Para mí era muy lejos. Para mí era demasiado. Yo sé que Jan es de salir mucho y demostró, ¿verdad? Suele salir a cortar muchas veces, pero a Ronaldo le gana, Tano, visiblemente. Para mí no es de ninguna manera. Es un 50 y 50. No, para mí no es de ninguna manera. Jan, ¿cuántas veces le ha salvado a Cerro? Sí, total. No, por eso. Pero ponerle Gustavito de que se haya equivocado en esta jugada. Pero ya no es el problema directo de Cerro Porteño. ¿Cuántas veces sigue siendo el mejor arquero que tiene Cerro en los últimos años? O sea,
Por eso decía yo, en esta jugada el gol es un 50 y 50, una especie de error de Jan de salir tan lejos, y el otro Ronaldo de Jesús también. Y algo de mérito hay que darle a Sol, que en los últimos 3 partidos viene haciendo grandes encuentros de 2 empates y una victoria, y que pudo conseguir más en esos empates. Claro, no. Evidentemente que con Roberto Tiburón Torres, Sol de América tiene a plasma en la cancha ahora un fútbol inteligente, práctico, y ayer estudió todo y cerró la llave de paso de Cerro Porteño, punto 1. Pero después del partido, post partido, después de mucho tiempo, yo fui a conversar con el capitán de Sol de América, Derlis Orué. Y voy a transmitir a los oyentes de Radio 1 de Marzo, ¿sí?, esto que dijo un referente, jugador paraguayo de pura cepa, como Derlis Orué, aparte es un compueblano de Pindoí, departamento de San Juan Nepomuceno, distrito de San Juan Nepomuceno, departamento de Cazapa. Un vecino. Bueno, al margen de ese detalle. Me dijo, profe, anoche, lo nuestro, y así como jugamos nosotros esta noche, no solamente por la victoria, amigo, pero nuestra actitud, que es innegociable, así tiene que jugar Paraguay mañana, me dice. Porque estos somos nosotros, este es el fútbol paraguayo. No llegamos a nada, no conduce a nada el piqui-piqui, porque esa forma de jugar al fútbol es el piqui-piqui. Nos sentimos nosotros, no es para nosotros. Como jugamos acá, dientes apretados, sacrificio, ayudándonos. ¿Verdad? Mensaje de Derlis Orué, capitán de Sol de América. ¿Y auténtico jugador paraguayo, profe? Sí, bueno. Pea los nuestros Guinness dice. Esta noche nosotros demostramos. Y bueno, y la verdad, ayer un planteamiento táctico muy inteligente ante un equipo un equipo anárquico, lleno de anarquía. Voy a... Perdón, profe, ni tanto, Benicio, porque ayer, por eso yo aplaudí. ¿Sabes qué quiere decir anarquía? No, te iba a preguntar lo mismo, profe, porque hay gente que a lo mejor no tiene el concepto. No, déjale que explique. Sí, te escucho, Benicio. Bueno, en donde no hay respeto, no hay liderazgo, no se respeta, no hay solidaridad. Cada uno hace lo que mejor le parece. Rescato 2 aspectos. En uno de los ataques, que fue un jugador de alternativa, Pachi Carrizo, o armó el medio campo, lucimiento personal, jugador talentoso. En uno de los ataques de Cerro Porteño, perfil derecho, ¿sí?, medio campo de Sol, levanta la cabeza, desmarcado, bien abierto, pegado a la raya. ¿Quién? Aguayo, Gabriel Aguayo, esperando el pase. El negocio no está por la banda. Él puede ir conscrito. Él es cadete. Recién bajó al cuartel. El otro ya es capitán. Grado de capitán. ¿Qué hizo? Prefirió sacar un remate de 20, 23 metros, ancha esa pelota, porque él no tiene potencia en su remate, él tiene dirección y precisión predible, buena definición, pero no potencia. Ancha esa pelota, se perdió una buena posibilidad. ¿Por qué? Porque no le pasó al... ¿Cómo se llama eso que baja recién al cuartel? Soldado raso. Y eso no puede ser. Pasarle al que está mejor, al que va a aprovechar, el que va a desequilibrar, el que va a ganar la raya de fondo, y que se puede generar una situación clara de gol. O él, o le cometen un penal, o lo que establece el manual, el pase atrás para el compañero que llega de frente. O sea, miles de posibilidades hay. No, prefirió él sacar el remate y no pasarle porque era Gabriel Aguayo. Y eso no me lo puede discutir Pachi Carrizo. Frente a frente le voy a decir. No hay Deportivo Carrizo. Cerro Porteño y ese rescato un detalle nomás. Y la cancha de Guaraní te da esa posibilidad. Está a 2 metros de la jugada. Y vos te das cuenta la actitud egoísta de un jugador talentoso, como es Pachi Carrizo. Jugador talentoso, bien dotado técnicamente y con visión de juego, sin ninguna duda.
pero egoísta como él solo. No, yo no creo que sea egoísta, profe, es una falta de confianza nomás. No, pero ¿por qué no le pasa si está ahí? Sí, profe, pero lo que pasa es que Pachi Carrizo es el mejor jugador de ese deporte. Pero eso no discute, pero en las circunstancias del juego le decía, pasale a tu compañero, si había ahí, si él se... ¿Por qué había pues mucha gente en el medio? No podía progresar más, entonces él remata, sin ninguna posibilidad. Un buen arquero como el arquero Gerardo Ortiz de Sol. Aquí lo cierto... Eso es egoísmo, eso no es inadmisible en Cerro Porteño. Punto 1. Y punto 2, para demostrar la anarquía. 5 minutos dio descuento. No, 6 minutos. Ya se jugó 1, 5 faltaba. Se desesperó, Jan Fernández salió, se fue a buscar la jugada táctica. No solamente eso, sino se quedó a jugar. Por la izquierda, sí. Por la izquierda. Y en esa jugada de táctica fija, Conner, punta izquierda del ataque de Cerro Porteño, choca con Pirida Mota y se golpea la cadera. Sí, eso sí vi esos minutos finales. Y Martín Núñez le dijo, volvé. Eso... Ni caso. Eso sí. Quiere decir que cada uno hace lo que quiere, Tano. Eso sí es muy malo. Entonces... Porque dejas de mostrar un desconcierto absoluto y un desorden. Respetan a Cerro Porteño. Y lo que pasa, profe, es que... ¿Qué? ¿Hace cuánto están ellos? Llegaron ahora hace poquito. No importa, pero... Espera. Cerro hoy no es tierra de nadie. Quedó demostrado eso hace varios partidos. Es tierra de nadie. Y tercero, la desesperación de perder otra vez. Cerro se está eliminando por tercera o cuarta vez una Copa Paraguay. No está pudiendo llegar. Desde que inició no puede llegar lejos. Pero eso y ante un equipo que en su momento, hasta hace 3 partidos atrás, había hecho 3 o 4 puntos en más de 20 partidos. No, y el último en las 2 tablas. Entonces, sin más resumen, hay una desesperación yo de rescato, eso es lo que hizo Jan ponerle en los últimos minutos del partido, pero lo que no puedo entender todavía es, yo creo que Cara Zaire intentó cambiar, Tano, porque metió un equipo recontra hiper mega joven, y por eso entonces estamos hablando de qué pasa acá, porque si no te sirve, o sea, ni con Iturbe, ni con Cecilio, ni con Pachi de arranque, probó 2 de experiencia, le puso a los 2 tanques, a los 2 goleadores de Cerro, a Churín y a Da Costa es su mejor momento, Morel el único de por ahí de experiencia, y después le puso a jugadores ya rapiditos, y no le salió. Entonces, Enzo Jiménez jugó ayer. Pero no subestimó entonces. No, yo no veo una no. Él cambió porque necesitaba cambiar. Le puso a Fariña. Porque a lo mejor el Aguayo, que está jugando bien. Semana pone a los jugadores que no jugaron el... No, que pucha. Al contrario, Gustavito, porque la chance que más cercana que tiene Cerro de salvar su año es ser campeón de una Copa. Y es la Copa Paraguay, del torneo está a 8 puntos. O sea, la chance de Cerro era ganar la Copa Paraguay. Cierto para que tenían... a la Libertadores. No. Y esa Libertadores ahora puede estar en riesgo. No sé, Olimpia de campeón y le salva a Cerro el año. ¿Y si no es Olimpia campeón? Nacional no pelea el título para vos. No, bueno. Le mató a Nacional. Bueno. Vamos a escucharlo a Robert. Mejor, vamos. Las nuevas y modernas unidades de transporte que inaugura la empresa Río Paraguay le brinda la mejor comodidad uniendo Ayolas, Encarnación, Mayor Otaño y María Auxiliadora, televisores individuales con canales independientes, coche cama con servicio completo a bordo. Empresa de transporte Río Paraguay, nacimos para llegar lejos. Consultas al 0984-845-901. Hierro Mat, empresa líder en comercialización de acero, chapas, perfiles, varillas, planchuelas y caños de todo tipo. También variedad de accesorios y ferretería. Contamos con servicio de entrega en nuestras 17 sucursales. Comunicate al 021-584-857 o seguinos en redes como @hierromap. 40 años forjando éxitos. Ya sabemos que en Paraguay pasan cosas inexplicables, como que en un día tenemos las 4 estaciones, y como todo puede pasar, tenés que estar preparado con la cobertura más completa del país que te ofrece Tallí, para que nada te sorprenda. Para más info llama al 021-689-1000 o ingresa a tallí.com.py. Aseguradora Tallí, viví seguro, viví mejor, especialmente en Paraguay. Vení a vivir momentos increíbles en Il Palazzo, el mayor centro de juegos y diversión del Paraguay, en el Shopping Pinedo. Viví toda la experiencia en Il Palazzo. Seguridad, comodidad y placer al viajar, solo Estel Turismo SRL le garantiza. Viajes diarios a Santa Cruz de la Sierra, lunes, miércoles y viernes, coche cama, semicama,
martes, jueves y sábados. Empresa de Transporte Internacional Estel Turismo SRL, la magia de conectar. Consultas al 0983-781-493. Hay una Mahou para todos, 5 estrellas, clásica, sin alcohol, mixta con limón, sin gluten, Maestra Dunkel y Alhambra. Probá Mahou, la cerveza española por excelencia. Motel Guaraní para sus mejores momentos, despedidas y luna de miel. Sobre Madame Lins entre Mariscal López y Eusebio Ayala, Motel Guaraní. Pinturas Subinil te acompaña con una amplia variedad de colores y productos para todo tipo de superficies. Haz explotar tu creatividad y animate a cambiar los colores de tu hogar. Escribinos al WhatsApp 0981-395588 o al Instagram @subinil_Paraguay. Pinturas Subinil, la mejor calidad en pinturas. 13:33. Vamos a darle espacio a los oyentes. Hoy día la selección paraguaya, la albirroja. O sea, Mati no está. Mati está con nuestros materiales, no, que es libre. Está con nuestros materiales. A propósito de material, vamos a cerrar el programa con un lindo material de parte de nuestro entrenador para seguir palpitando lo que va a ser el partido de la selección. Un segundito. No tocaron la jugada polémica. Espera un ratito. O sea que el partido de la eliminación del Cerro jamás importó. Tano conduce, ¿eh? Yo no me hago responsable. Pilato, y hablaste, Diego Benicio. Me lavé la mano, le dio 2 segundos a... No, pero eso es tu culpa. Porque vos hablaste 5 minutos y hablaste 4 minutos de Sol y 1 minuto de Cerro. ¿Y de quién cree que hablé? Y de Cerro Porteño, Benicio. Del perdedor. Otro fracaso de Cerro. Del perdedor. Su única chance era de terminar el sábado del año. Del perdedor. Siendo campeón. Y del ganador no amerita, peón. No, y lo de Sol es destacable, destacaste lo de Sol. Ahora me va a marcar la pauta. No, al final, no, le defiendo un poco al Tano nomás. No, le mataste ya a Nacional, ahora me quería matar a mí. Yo voy a salir a favor de Cerro. Era mano, o sea... Mano, para mí mano. O sea, le despojaron. Ahora, es un gol ilícito Mano, fue a mí. Yo lo que quiero saber... ¿Hay alguna duda al respecto? No. Se reclamó mucho. Mira, errores graves en Copa Paraguay, ojo. Sí. Dos penales para cada equipo en Olimpia 3 de febrero. Yo lo que digo nomás una cosa. Se había VAR, se anulaba el gol. Así nomás. Yo lo que digo nomás una cosa. Cerro Porteño, todavía pudiendo pelear la Olimpia, el título de campeón. Está bien, por un lado. Por el otro lado, un equipo cuyo destino está sellado. Pérdida de categoría, Sol de América, último en la tabla. Y vos vas a cuestionar, que está en su pleno derecho, pero vos vas a estar Cerro Porteño supeditado a una mano que no cobró el árbitro. No, Cerro no. Pero vos sos que estás metiendo el tema y al final decís que no se puede llorar por esto. No, y estoy diciendo yo mi postura. Cerro no ayudó tampoco en lo futbolístico. El Cerro está pero encima no por eso no podemos decir de que tuvo que ser la sanción. Bueno, pero está bien. Pero lo justo es necesario nomás comentar una acción puntual que terminó en un gol. Ahora, lo que yo quiero saber, ¿dónde se está bien ubicado el árbitro? No, le tapaba. ¿Él dijo de que fue mano, le dio continuidad o él no vio directamente? No lo vio. Él no vio. No vio. Sí. No vio. Pero hubo luego casos en que, por ejemplo, avisas falta. ¿Viste? Sí. Por ejemplo, un hombre le elude al otro. No es así ni de Cerro ni de Sol, porque a ambos lados. Y de atrás, agarrando de la cintura al rival, el marcador que fue superado. Y no, sigue nomás. Pero sea Olimpia o Cerro, es mano de aquí a la luna. Sea Olimpia, si no vio, bueno, ¿y qué ya vamos sé, a pero no por ser Cerro Porteño no le pueden cobrar o no por ser Olimpia. Claro. Es mano y es mano. Chetano, nosotros que hacemos mucho partido de Sol y también con Benicio. Fernando Díaz está jugando muy bien desde el izquierdo, muy buen nivel. Pero Lisandro Cabrera, Tano, no le hacía gol a nadie. Mira. Y fíjate cómo está levantando su nivel increíble. Yo no comparto, este gol que hace. Yo no comparto con lo que dice el profe que Sol de América está sentenciado, porque ha levantado su nivel. Tiene que hacer 14, 15 puntos. Hay equipos yo te digo una cosa. Claro que va a seguir peleando, ¿verdad? Pero sus posibilidades son ínfimas. Sí, tiene un entrenador astuto. Lo que sí digo, desde que tomó Roberto Tiburón Torres, la concepción futbolística que plasma en la cancha es diferente. Porque Torres está sacando agua de las piedras, está tratando de capitalizar y de optimizar
la materia prima del que dispone. Sí, y eso es un ordenó mérito. también el equipo. Me quedo Llegó con- tarde Tiburón. Llegó tarde. Me quedo con el concepto que vos mencionabas, profe, que hablaste con un jugador, con un referente importante de Sudamérica. Ahora estamos encontrando el camino. En pocas palabras te dijo eso, Sí, profe. sí. Ahora estamos volviendo Sí. a lo que nosotros estamos acostumbrados. Manera de sentir el paraguayo, el futbolista paraguayo, el fútbol, me dijo. Y eso, Dale, Oruga. eso te da más posibilidad, profe, a seguir ganando. Y Sudamérica, si mete 2 o 3 triunfos, salta. Metió 2 empates que mereció más y después una victoria. Y que necesita sumar a 13 y Pero, no lo hace. pero Entonces, ¿cuánto está de Tacuarí? no, el problema no O sea, es no es Tacuarí. Tacuarí, El es problema General Caballero. General Caballero. General Caballero. Ah, ¿y cuánto está? Perdón, yo hice mala Y pregunta. le saca, a Tacuarí le saca 8 puntos. Y de Tacuarí con Sudamérica no sé, pero estamos hablando pero de 10 puntos. Pero General Caballero está Creo que como a 10 por 12 ahí. está, ¿no? O 12 puntos. 12 puntos aproximadamente. Y ahí está el problema. Pero mete 3 y General Caballero no gana. Eso se va acortando la distancia. Por el coeficiente. Por la forma que divide. Por el los coeficiente. puntos hace Sol y entra tranquilamente con la irregularidad de los equipos. Entra con 14, 15 puntos. Entra. Yo estoy haciendo los números. Leemos, Tano. Los Sí, oyentes. ya, podemos escuchar a los oyentes. Bueno, Le hiciste todo tu descargo. Hizo un plus. ¿Cómo vas a ir con el lloro? El Tano hizo un plus referente a la situación de Cerro Porteño, donde para mí veo un panorama sombrío si sigue así. Y si hay Sportivo Pachicarrizo, Sportivo Fulano, Sportivo... Hay un solo equipo que es Cerro Porteño. Si no, no va a salir de este pozo. Es difícil. Hablaron los dirigentes de Cerro, porque si... Hay que ser realista. Ese era para meterse en el vestuario del árbitro y... Te sacaron una posibilidad de una Copa Libertadores. Y le digo a los jerarcas del plantel... Cerro se saca solo de todos lados, no por el tema arbitral. Que a los jerarcas del plantel de Cerro, y termino con esto. ¿Vas a seguir? No, y claro, amerita. ¿O no querés que hable de Cerro? No, suficiente No, ya. te voy a tirar. Basta ya, lloro. Analizamos. Respeten al cuerpo técnico. Respeten a su técnico. Respeten a su técnico si son verdaderamente, genuinamente profesionales. El cuerpo Respeten técnico también a se su tiene que técnico. hacer respetar. Sí, señor. De ambos lados. Sí. Con todo respeto, profe, le faltó una comunicación al profe Carlos Jara Seguir. Eso hay que reconocer. Hay que reconocer. Sí, lo del tema del VAR. Se dejó de evidenciar de una manera que tal vez a lo mejor... Pero tampoco la ayudaron. Hay que Con la pregunta. pero... No, pero la ¿por pregunta, qué? pero era una pregunta directa, porque era un mano a mano. No, pero ¿por qué? No tiene nada que ver. No, espera. ¿Quieras culpar? No, vos estás equivocado en el concepto. No, pero si vos haces la consulta, te doy una pregunta. Vos le preguntabas a Benicio, y Benicio empieza a irse por otra rama donde vos sabes que se equivocó. Vos con el móvil, con el cronista, como con el walkie, no le vas a decir ahí en vivo, no puedes cortarle. No, ¿cómo es si es la palabra del entrenador? No. Acá se equivocó, no sé. No sé si fue una omisión. Pero yo escuché. O él se refirió de manera global. Yo escuché y para mí se refiere de manera global al partido anterior. Pero está bien, pero no es ni una cosa determinante. Y no, para mí tampoco. No para es mí una tampoco. cosa Lo de determinante. Cerro mucho más esto. Hay cosas mucho más profundas y graves a solucionar dentro del plantel que el hecho de haber Le tuvieron que exponer que no sabía. referido a un aspecto tecnológico como el VAR que no está todavía en vigencia en esta etapa de la Copa Paraguay. No ameritaba cargar la tinta claro, sobre la problemática de Cerro Porteño está más allá que haya o no haya VAR. Mucho más lejos. Bueno, vamos con los El oyentes. 305 dice, tremenda apuesta de la 780. Benicio laburando, Jotita madrugando. Vamos, Paraguay, dice al el revés. 305. ¿Qué te pasa, Tano? Después dice este oyente, vamos a escuchar. Benicio, Tano, y el invitado. Vamos hoy a Luis Roja, vamos a pronosticar un empate como mínimo y victoria. Y vamos a dejar de decir que vamos a perder, no sé. No, nadie dice. Cambia ya, Adelante, todavía no está Roja. despierto. Pavá lo que dice. Tranquilo. Tite el ciclón. En Paraguay solo sale el Cuídame, sol. Gustavito. Sí. Muy buenas tardes, lo querido amigo. Saludos en primer lugar acá de Capitán Vado. ¿Qué bien. La madrugada está lloviendo acá. Qué bueno. Enrique Pérez.
profesor Benicio Martínez y a todos los que están ahí, los que componen en el stand. Gracias. Saludos, hermano. Un saludo a la gente de Capitán Bao. Vamos a escucharlo a Robert y ya seguimos. La hoja fresca del campo vuela hasta tu Huampa y con Arcoiris te traemos la frescura del sabor en sus 5 presentaciones de hierbas compuestas para el mate o tereré, menta y boldo, cedrón y burrito, té verde y limón, cáscara de naranja y jengibre, anís, boldo y manzanilla, especial para mate. Encontranos en todos los puntos de venta del país y en las redes sociales como @arcoirispy. Arcoiris, 25 años con sabor y confianza. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Acércate a una de las 80 sucursales o escribinos al WhatsApp 0991-670-000 o llamanos al 519-4000. Compra online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Bar Restaurante Ña Virginia, donde se disfruta como en casa, con el mejor sabor del hogar. Estamos en los jardines de Luque. Contamos con delivery al 0982-411-109. Ña Virginia, cada vez más cerca tuyo. En la República de Luque, Comercial Virgen del Rosario cumple 31 años y sortea 31 salarios de 3 millones de guaraníes más electrodomésticos. Sortea el próximo 31 de octubre. Entérate más en las redes sociales @Comercial Virgen del Rosario. ¿Te imaginas vivir a tan solo 12 minutos de Asunción? Hoy es posible con Quintas de Asunción en la ciudad de Chacoí. Aprovecha la nueva etapa habilitada con cuotas corridas sin reajustes, sin refuerzos desde 1.200.000 guaraníes, con acceso sobre asfalto, calles empedradas, electrificación y deposesión inmediata. Para mayor información contacta al 0982-647-442 o visita la página web www.atlantica.com.py y en las redes sociales como @AtlánticasaPY. Atlántica de Inmuebles, inversión en calidad. Vamos, seguimos con los audios. Muy buenas tardes, 1 de marzo. Benicio, mi cuate Anina, nervioso, o sea, que donde da más deporte de ella. Pero nada, digo, donde club, ni es nervioso, pero pensando, digo, jugador, ese tío, peso pesado, ¿verdad? No puedo ir y pelota la juega con el cuartel, obrero juega con el cuartel, la juramos a ver recluta. Eso. Ojalá no ya pues más, ¿no? ¿Qué tal los muchachos? Felizmente hoy juega la selección porque lo de ayer lamentable, ¿sabes? Y yo lamento y mucho por el profe Jarazaguer porque él no se debió haber prestado a esto, ¿sabes? Mientras estén los APAC, difícilmente cerró ahí adelante. Y por eso creía yo que el Emperador era la opción ideal para este Cerro Porteño. Y bueno, otro año perdido. Yo creo que habrá que esperar hasta fin de año, que se vayan todos los paquetes y ahí armar un equipo. Y yo no sé si ese equipo va a ser con Jarazaguer. Hola amigo, Anina Benicio gana más nervioso y 3-0 con en nada. No, en nada con la 0 no hay va Eve. El mismo mi otro equipo dejan de ellos. Va Evo la 0 es 0 ahí. Más va la 0. Y no te pandillo lo le jugar no pandillo le Hierropar, de los cimientos al techo. Hierropar, todo para la construcción. Cementos, varillas, servicio de contenedores, entrega inmediata. Avenida Próceres de Mayo, 805, Casi Italia, teléfono 021-220-894 y sucursales. Tupiru Villa, 28 años, llenando tu hogar de felicidad. Avenida Boyani, Músicos del Chaco, call center 021-569-9000. Tupiru Villa. Cooperativa Luque Limitada, cooperando para tu crecimiento. Blascor Pinturas, los colores de tu vida. Productos de altísima calidad, durabilidad y acabado fino. Blascor Pinturas, seguinos en nuestras redes sociales para conocer un poco más de nuestros productos. Gracias, Robert. Completito, Robert. Muy bien, Robert. Así sí. Aplicado, no como otros. Seguimos. Sí, dale. De la mesa. Paraguay va a ganar 1-0 hoy. No interesa quién sea el que convierta, va a ganar 1-0. Pero lo único que pido es
que implore que Alfaro le hable, le garrotee antes de entrar, que le haga entender a Enciso que él no juega para él nomás. Gracias. Dice el 044, profe, muy largo su explicación, lleva media hora cada cosa. ¿Qué? Dice el 044. ¿Escuchamos este audio? Escuchen, Juan José. ¿Sabes qué? Cambian, clic, así. No, si es tu lección. Te recomiendo nomás que sea un poco más breve. ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo andamos? Yo creo que lo que pasa en Cerro Porteño ya es demasiado evidente. Por la pinta de que hace un año no cobran más de todo tipo ya. Porque no muestran de que quieren ganar los partidos. O Guataite y la cancha, ¿verdad? A Pachi Carrizo, a el ídolo, a Busquets, a Messi, ahora Copaite hoy. O hiere la pelota, o hiere, o volea, o todo. No le da dinámica al juego de Cerro Porteño. Le tiene que dar dinámica, velocidad. Escuchamos otro. Buenas tardes, amigos de Radio 1 de Marzo. Profesor Benicio, eres nacional escuela, profesor, la churino, mía ya pues pama, Pachi Carrizo, mía. Eso, mía ya, los UACB me la cerro. Ya hubiera esa pama. Tanto el arquero ya Jumana, Jan Fernández. Hay varios jugadores que ya tienen que dar un paso al costado. Y levantar a jóvenes, traer refuerzos nuevos. Cecilio y Turo, mía, ya regala pama la y pase a Tojo, o sea. Es que uno año lesionado, se ha lesionado, hay millones que cobran. Cierto, la gente ya son bien pagados estos jugadores, pero no tienen ganas de jugar. No muy huevo, no demostrar que quieren jugar. Qué difícil ha de ser para la dirigencia, porque en ese sentido, apostar todo para los juveniles también es un compromiso muy grande. Claro. O sea, la necesidad de campeonar y la necesidad de promocionar. Es sobre exigirle también a los jóvenes entrar en un momento caliente de la institución. Ha pasado en varias instituciones y más específicamente me tocó a mí en Olimpia, ¿no? O sea, es difícil, es tomar un riesgo porque muchos te van a decir, los jóvenes te ganan partidos, pero los experimentados te ganan campeonato. Por eso ayer Jarce probó las dos facetas y por eso lo de Cerro va mucho más allá. Dice este oyente del 353, ¿cuándo lo ganan me salen los mensajes? Bueno, ahora. Dice, ¿qué opina del segundo mandato de Zapag hasta ahora? Dice este oyente del 353. Seguimos escuchando otro audio. Donde se córtenle, pues ciérrenle por el micrófono a Benicio, ni yo de tu yasa. Qué puta será. Qué barro, qué forma de opinar, Benicio será. Único quiere estar bien con Dios y el diablo. Hay que decir las cosas como son, como siempre dijiste, ¿verdad? Que pucha, claro que se va a cuestionar una mano. A consecuencia de esa mano, surgió el gol y perdió Cerro. Ahora bien, vamos a entrar a tallar y a discutir el desconcierto que existe de Cerro Porteño. Comparto contigo el tema de la anarquía, pero no tan así, porque cuando no te sale nada. Lo que hemos practicado, algún deporte de élite, sabemos bien eso. Cuando estás de leche, aunque no creas, te sale todo. Pero Chamío, cuando estás de negra, no hay por y caso. Y eso es lo que está pasando a Cerro. Buenas tardes. La vitrina de Cerro Benicio acá y Ibero. Y la situación de Cerro Benicio Orobaixa y Bahía. Oh, qué barro. Bueno. Dice el 403, ¿qué tal, Juanjo? ¿Está feliz el profe? No hubo nadie que le pare el carro hoy. Oñecela, tipo, dice el 403. Bueno, nos estamos yendo. ¿Cómo se llama? ¿Cuál sería el título? No, tiene otra palabra. Derrotador, ¿cómo? Habían tenido un título, ¿no? Puede ser. Nos vamos a ir. Sí, nos vamos con el cazador de utopía. Esperemos que Klaus hoy haga un buen arbitraje, que no nos termine liquidando ahora el dolor de cabeza que brasileño. Un peligro. Árbitro brasileño, localista. Un peligro. Bueno, nos vamos con este material del técnico de la selección paraguaya, que utiliza muchísimo lo mental realmente para con los jugadores y esperemos que podamos sacar provecho de ello. Un hermoso material que vamos a compartir con ustedes para seguir palpitando lo que será la previa del partido hoy. No se olviden, lo vas a vivir como si estuvieras mirando por televisión
a través de la 780 AM junto a Luis Enrique, junto a Jotita, a partir de las 4 de la tarde ya en vivo, en directo, de forma ininterrumpida desde el estadio para el gran partido entre Ecuador y Paraguay. ¿Nos vamos? ¿Sí? Nos reencontramos a las 4 de la tarde. Yo le contaba a los chicos ayer una historia, porque de pronto, ¿cuántas veces ganó Paraguay en Quito por eliminatoria? Ninguna. Empató 2 y perdió 7. Entonces, ¿por qué vamos a ganar mañana si no se ganó nunca? Ahora, ¿por qué no podemos ganar mañana? Entonces, ¿por qué no puede haber una vez? Yo le contaba, Bannister, en el año 1940, el récord de la milla en velocidad era 4 minutos con 0,1. La ciencia en ese momento decía que era imposible, y la medicina también, que era imposible batir ese récord. Y que si humanamente se batía ese récord, se podía llegar a un lugar donde la persona que batiera ese riesgo corra riesgos de vida. Eso era lo que se pensaba en 1940. Bannister, un estudiante humilde de medicina, que había buscado tratar de ganarse una beca y terminó estudiando en la Universidad de Oxford, entrenaba todos los días 30 minutos para tratar de batir ese récord que para la ciencia y para que la medicina era imposible. En el año 1954, Bannister consiguió 3 minutos 59 con 04. Batió ese récord mundial. El tema no es que batió el récord mundial. El tema es que en los años siguientes 16 personas rompieron el récord de Bannister. Entonces, el tema está, ¿cómo enfrenta uno algo que parece imposible? ¿Cómo enfrenta uno algo que no puede conseguir? De la primera manera que uno lo enfrenta es cuestionándolo. ¿Por qué no lo podemos conseguir? ¿Qué hay que nosotros no podamos lograr? ¿Qué meta nosotros no podamos superar? Entonces, el tema estará en tratar de aprovecharnos de las experiencias anteriores, de las capacidades que tenemos, de que cada partido es una realidad diferente, y puede ser que a lo mejor mañana sea un partido más y que Paraguay tal vez no consiga superar esa barrera, ese obstáculo que parece no poder lograrlo. Yo me acuerdo que un día con Ecuador, nosotros fuimos a jugar a Chile, y si Chile nos ganaba ese partido, nos pasaba en la tabla de posiciones. Y ese día Ecuador ganó 2-0. Y Ecuador nunca en su historia había ganado en Chile. Y no había altura, no había ganado en Chile en toda su historia. Y ganó. Y yo no tengo ninguna duda si para decir cuál fue el partido que a Ecuador lo metió en la Copa del Mundo fue ese partido. Ese partido lo metió en la Copa del Mundo. Entonces digo que a veces estas cosas pueden pasar. Que eso no quiere decir que mañana nosotros por esta razón vayamos a ganar. Pero yo digo que a veces hay que trabajar sobre determinadas cosas porque obviamente que es difícil ganar acá. A nosotros nos ganó Perú y Perú le había ganado también a Ecuador en la eliminatoria anterior y acá le costó mucho, pero Ecuador le ganó a Perú. Y acá han ganado otros equipos. De la misma manera que se había ganado en Bolivia, que parecía imposible, y se había ganado en la altura de La Paz. Entonces yo digo, el tema de esos tabúes que a veces pesan, esos preconceptos que usted bien menciona, a veces está en la manera de cuestionarlos. Es decir, bueno, está bien, ¿por qué no se puede? ¿Por qué razón es imposible? Hay razones que son físicamente o químicamente o matemáticamente imposibles de resolver o de cambiar. Pero hay cosas que no. Más que nada en las cosas donde obviamente que la altura está y es una cuestión geográfica, pero hay 2 equipos de fútbol y hay voluntad de hombres. Y cuando la voluntad del hombre está involucrada, todo puede llegar a pasar, todo puede llegar a suceder. Entonces mañana va a ser un partido donde va a haber un montón de voluntades involucradas en ese aspecto. Y creo que no le respondí algo de qué exactamente. La fortaleza es lo que dije. Es el corazón que yo siento que en algún punto sienten que los chicos es indomable y que tienen y que lo van a expresar y que lo van a poner de manifiesto
por el orgullo que sienten de vestir la camiseta de Paraguay, estos jugadores que nosotros tenemos acá. Entonces, para mí ese es el valor más preciado que nuestra selección tiene. Adelante, albirroja, adelante, peligrosa, ofensiva y veloz. Transmite ZP70 en la 780 de tu dial. Famosa, más de 4 décadas, paso a paso, en servicios lo mejor, expectante para cooperar ante cualquier emergencia. Para sus vehículos GWM y Haval, presenta Un Instante con la mejor música paraguaya. Allá en el norte donde reina el Boraicú, cuando me enseñabas con ternura a decirte el haiku, tus palabras fueron tan hermosas y tan dulces como el tacuarequé, y desde entonces yo te llevo en mi memoria y te nombro con ternura porque no me Sagapú. Hoy recuerdo todo lo vivido, hermosos momentos que no olvido. Triste despertar sin tu presencia, no me hagas sufrir, vuelve otra vez. Fueron tan hermosas y tan dulces como el tacuaneé, y desde entonces yo te llevo en mi memoria y te nombro con